Ahora sí, buenas tardes a todas y todos. Es una nueva sesión que estamos teniendo de este taller que hemos decidido encarar y ya estamos en los tramos finales, ¿sí? Para la tarde de hoy hemos decidido invitar a la profesora Luciana Giotto, que está aquí conectada, está ahí presente. Con Luciana Giotto nos conocemos desde hace más de 20 años o más o menos aproximadamente, porque venimos trabajando de manera conjunta estos temas. Ahora le haré una presentación formal a la doctora Giotto, pero la idea, digamos, con ella hemos venido teniendo seguimiento de todas las cuestiones que tienen que ver con los tratados de inversión, con las demandas en materia de arbitraje y con las cuestiones que tienen que ver con los tratados de libre comercio y la liberalización comercial, para ver cómo impactan estos temas sobre distintas agendas. Si bien somos de disciplinas diferentes, porque la doctora Giotto ella es politóloga, así que seguramente nos va a dar una visión enriquecedora en cuanto a este intercambio interdisciplinario, ¿sí? Y en ese sentido hemos sabido complementarnos a lo largo del tiempo, yo desde la mirada más jurídica y ella más desde la ciencia política, en cuanto en lo que es el análisis sobre este tipo de cuestiones. Así que muchísimas gracias, Luciana, por estar, ¿sí? Te agradezco por la conexión. Y bueno, paso, digamos, a lo que serían las presentaciones formales. Les decía que Luciana Giotto es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Ella es magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, también de aquí de Argentina. Hemos tenido distintos invitados de distintas universidades, de distintos países, pero no hemos tenido hasta ahora ningún interlocutor argentino que estuviera en Argentina, paradójicamente. Entonces es muy pertinente tenerla a Luciana conectada acá para tener la voz argentina dentro del cuerpo variado de profesores que hemos tenido invitados aquí en este taller. Ella es investigadora del CONICET, ¿sí? Aquí en Argentina, y de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. Es profesora de Relaciones Internacionales en la UNSAM y ha sido profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Argentina, el FLACSO. Es especialista en temas vinculados a la globalización desde las relaciones económicas internacionales, especialmente en los temas de gobernanza de comercio y las inversiones, por eso la traemos invitada aquí. Ha publicado numerosos artículos sobre los distintos capítulos regulatorios de los tratados de libre comercio, en particular aquellos relativos al área del libre comercio de las Américas, el ALCA, pero también ha publicado distintos artículos en materia de rondas de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio y de la OMC, y también de las distintas negociaciones y de los impactos que los tratados bilaterales de inversión han venido teniendo en estos últimos años. Así que obviamente te agradecemos, Lu, por la conexión nuevamente, y si querés hacer algún agregado sobre todo este raconto académico que venís teniendo, ya no, más que suficiente. Bien, así que, Lu, tenés todo el tiempo y el interés de todas y todos como para ampliarnos un poco la mirada ultra maxi juridicista que solemos tener sobre este tipo de cuestiones. Así que gracias. Qué interesante. Bueno, buenas tardes. Gracias, Javi. Ya me hiciste poner colorada cuando en la presentación. Es lo que corresponde, es lo que corresponde. Claro. Está bien. Pero sí, ya es como, ¿qué hice? ¿Qué escribía sobre el ALCA, cierto? ¿Qué escribíamos? Sí, hace Éramos tanto tiempo. niños cuando hacíamos eso. Sí, de hecho sí, casi. Estamos como en las generaciones intermedias ahora. Acá tenés más gente joven, algunos, está bien. Bueno, gracias por la invitación, Javi. Me gusta esa idea de que soy la única invitada argentina, así que estoy tomando mate como corresponde, porque por la hora. Bien ahí. Me lo tomé con mucha informalidad este encuentro. Mucho mejor sería encontrarnos cara a cara. Esperemos que el año que viene permita
reuniones presenciales más normales, porque esto ya es insostenible, la cantidad de reuniones por Zoom y no, porque uno pierde la gestualidad, pierde la profundidad, ¿no? Del contacto, de los temas, de lo que implica poder prestar atención a un tema. Uno en la computadora puede mantenerse presente en concentración menos tiempo. Y estos son temas, bueno, como para arrancar, ¿no? Estos son temas que ustedes ya están cerrando este curso que están haciendo con Javier, pero es cierto que son temas para el público en general casi incomprensibles, o yo suelo decir también como esotéricos o astrológicos, ¿no? Como que la gente le estás hablando de temas incluso para gente en las áreas de relaciones internacionales. A mí me parece muy interesante ahí empezar contándoles un poco desde dónde les hablo yo. Javier decía desde la ciencia política. Yo creo que hace rato me alejé de la ciencia política, hace años me alejé de la ciencia política, y hace años también me ubiqué en un universo académico que me permite dialogar sobre estos temas desde mi formación de politóloga. Al no ser abogada, no tener formación en Derecho Internacional, lo que sé de Derecho Internacional lo aprendí con gente como Javier, como Magdalena Vaz, con Nicolás Perrone, gente que estuvo presente sé que estuvieron presentes en este curso. Pero sí, lo interesante es que desde la ciencia política yo dialogo con estos temas más bien a través de la mirada de la economía política internacional. La economía política internacional es un espacio disciplinar que está compuesto, por un lado, por las vertientes de la ciencia política hasta los años 70, y dentro de ese espacio de la gran ciencia política, las relaciones internacionales, especialmente en Estados Unidos, que son como un desprendimiento, ¿no?, de la ciencia política norteamericana, y la economía. Ese primer cruce da nacimiento a esta disciplina de la economía política internacional. La fecha que se le pone es el año 71, cuando una intelectual de lo que se conoce como la Escuela Británica, de la EPI, de la Escuela Política de Economía Política Internacional, justamente, que es Susan Strange, ella escribe un artículo donde justamente está dialogando con la ciencia política y las relaciones internacionales y con la economía, lo que ella está en el año 71 diciendo. No es porque se le ocurrió a ella, pero es interesante el contexto de ese momento. Está diciendo, ni el concepto de Estado, ni el concepto de mercado, ¿no?, el concepto de Estado, que es caro a los politólogos, y el concepto de mercado, que es caro a los economistas, están dando cuenta de este nuevo momento, dice ella. ¿Y cuál es ese nuevo momento? Lo que hoy, obviamente, 50 años después, decimos la globalización, o el proceso de internacionalización del capital, o el proceso de relocalización productiva, todo ese momento de gigantesco cambio a nivel del capitalismo global, que la academia no estaba pudiendo asir, agarrar, comprender desde cada una de estas disciplinas de manera estanca, ¿no? Ni la economía haciendo el hincapié en el mercado, ni la ciencia política con el hincapié en el Estado. Entonces es interesante porque la economía política internacional, que nace en ese momento, justamente su mirada principal va a ser en la lectura sobre cómo se relaciona el Estado, el sistema internacional de Estados, o sea, un Estado, todos los Estados, con el mercado global. Esa relación es la que le va a interesar a la economía política internacional. Yo me siento cómoda en ese espacio porque la economía política internacional, a su vez, dialoga con otras disciplinas que me parece muy interesante justamente abrir el espacio de la EPI a estas otras disciplinas, como obviamente uno principalmente va a ser el derecho internacional público, otra va a ser, por ejemplo, hoy la ecología política o la ecología política internacional, otra va a ser la economía feminista, por ejemplo, hoy la economía feminista, que tiene categorías interesantes para entender los efectos de la liberalización comercial y también lo que tiene que ver con el sistema de protección de inversiones sobre las mujeres, también aporta, ¿no? O sea que es una mirada más bien holística o transdisciplinaria, que en esa conjunción con la EPI, si uno metiera todo como teoría de conjuntos de primaria, ¿no? Si viera dónde se junta todo eso, vamos a encontrar el punto donde se tocan todos esos temas, va a ser probablemente los temas que tienen que ver con la gobernanza, es decir, con las reglas de este sistema, ¿no? Porque ahí el derecho internacional tiene mucho para aportar, para comprender cómo se constituyen las reglas de este sistema, de esta internacionalización del capital, que justamente lo podemos ubicar en estos últimos 40-50 años, y que viene con una legalidad, una institucionalidad particular de este último periodo, especialmente después del desplome de la Unión Soviética, ¿no?, el fin de la Guerra Fría,
la caída del muro de Berlín, que va a implicar en los años 90 ya la constitución de la Organización Mundial de Comercio, los tratados de libre comercio y por supuesto también en ese mismo periodo los tratados bilaterales de inversión o tratados de protección y promoción de las inversiones. O sea que este momento es un momento clave y comprender desde las distintas disciplinas esa constitución de ese proceso que se está dando a nivel de la movilización capital desde la metrópolis hacia sudeste asiático principalmente, ¿no? China y sudeste asiático, y la constitución de ese polo caliente de recepción de inversión extranjera directa, que es el sudeste asiático entero, ese movimiento, cómo va acompañado con esta nueva institucionalidad que son los tratados de libre comercio y los tratados de inversión. En ese sentido yo quería dar algunos elementos un poquitos, primero así un poco más teóricos o entender desde dónde voy a estar hablando, y después quería entrar como en una segunda parte más bien a los efectos en América Latina de este sistema. En términos conceptuales decía, bueno, nosotros lo que vemos es que esta institucionalidad que ustedes deben haber visto acá, supongo que entonces quizás les puede servir hasta como repaso, que lo que Juan Hernández Zubizarreta, ¿no?, llama como esta idea de la expansión de la lex mercatoria, es interesante porque lo que vamos a encontrar es algo que también que hay otros autores muy interesantes que nos sirven para entender ese momento, que son Leo Panich y Sam Ginmin. Tienen un libro muy interesante que se llama La expansión del capitalismo, que se llama La construcción del capitalismo global. Lo tengo acá, La construcción del capitalismo global. Claro, lo tengo acá, nunca me acuerdo los nombres de los libros, pero ellos plantean que toda esta estructura que nosotros analizamos como esta conjunción de, por un lado, la Organización Mundial de Comercio como un gran paraguas de esa liberalización comercial, los tratados de libre comercio y los tratados de protección de inversiones constituyen lo que ellos llaman el derecho internacional americanizado, ¿no? Le llaman de esa manera porque lo que plantean es cómo Estados Unidos cumple un rol de mascarón de proa, pero no para su propio beneficio, como a veces se plantean desde las teorías del imperialismo, donde no dice el imperialismo yanqui. En realidad lo que están haciendo, lo que está haciendo Estados Unidos al impulsar este tipo de legislación, este tipo de nuevos tratados que tiene la web, el formato que tienen los tratados de libre comercio, es un impulso, perdón, se escuchan los perros ladrando del barrio, es un impulso que hace la diplomacia estadounidense en un contexto de negociaciones justamente con una presión muy grande del lobby por parte de las empresas con sede en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el lobby farmacéutico, que eso está muy documentado en algunos artículos que muestran cómo el lobby farmacéutico aprovechó la instancia de la Ronda Uruguay para incorporar los temas vinculados a los derechos de propiedad intelectual como un tema global y no ya un tema que se hablaba en el marco de la OMPI, y que es algo que permitía la incorporación de este tema específico sobre propiedad intelectual y patentes, especialmente dentro de las negociaciones comerciales, ¿no? Entonces ahí se arma, por eso ellos dicen de manera provocativa, pero muy interesante, la constitución del derecho internacional americanizado va a tener que ver en realidad con la necesidad de expansión del capital a escala global. Entonces eso es bien interesante porque la pregunta que uno se hace y que muchas veces aparece en algunos textos que ustedes pueden encontrar por ahí es una pregunta que es ¿por qué los estados firmaron los tratados? ¿No? O sea, ¿por qué los estados entraron al sistema de tratados de libre comercio, pero especialmente en los 90 a los tratados bilaterales de inversión? Porque vamos a ver que los tratados de libre comercio, salvo el NAFTA y la propuesta del ALCA, más bien son del post-2000, los tratados de libre comercio. Pero en los 90 lo que tengo es la constitución de esta red ya de manera muy notoria, bueno, se cerró una puerta, de manera muy notoria, es la firma masiva de tratados bilaterales de inversión, que en realidad vemos que algunos países ya lo impulsaban desde los años 60, como Alemania y Suiza, que son los primeros que arrancan a firmar este tipo de tratados. En los 60, 70 ya entran los países africanos en su mayoría. En los 80 todavía los países latinoamericanos no están entrando, pero en los 90 entra América Latina en su conjunto. Desde, por ejemplo, Argentina, encontrábamos la otra vez que Argentina en el año 90 firma su primer tratado de protección de inversiones con Canadá. Y ahora se cumplieron también 30 años de la firma del tratado con Alemania, que fue en el 91.
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué países como Argentina, otros países de América Latina o los países en general, por qué cualquier país, cualquier estado entra a los tratados, a firmar este tipo de tratados, ¿no? Que ahora vamos a ver los efectos de los tratados. Entonces hay distintos tipos de respuesta para eso, no sé si lo han visto con otros de los docentes invitados en este curso, pero bueno, uno podría en principio preguntarse si, bueno, pero esta idea de, bueno, eran traidores de la patria, que rompían la soberanía de los países. En realidad hay respuestas sistémicas y respuestas que podemos bajar al nivel más concreto de los actores. Sistémicas es porque decíamos al principio, ¿no?, que los estados quedan de algún modo obligados por el proceso de expansión del capital a firmar este tipo de tratados. Obligados en el sentido de que estos estados tenían que poder atraer inversión extranjera directa, y en ese momento vamos a tener, y ahí entran los actores que lo que hacen es presionar o convencer incluso de que la mejor manera para atraer la inversión extranjera directa en un contexto de desplome de la Unión Soviética, para países por ejemplo como Laos, Brunei, Vietnam, que eran parte de la órbita de la Unión Soviética y que ya a fines de los 80, con la perestroika, la Unión Soviética deja de dar respuesta económica como centro, ¿no?, como Moscú respondiendo, comprando, que yo, por ejemplo, a Cuba comprando kilos y kilos de caña de azúcar, ¿no? Desde Moscú se deja de dar respuesta y estos estados salen a buscar inversión extranjera directa, y para ello se firma una enorme cantidad de tratados a fines de los 80 y principios de los 90, que supuestamente, esta es una de las promesas asociadas a este proceso, supuestamente estos tratados iban a garantizar la llegada de inversión extranjera directa. Paréntesis y un spoiler alert. El spoiler es porque en realidad lo que se investigó a partir del año 2005, 2006, ya en el 2013 hay investigaciones muy interesantes de los economistas que con fórmulas econométricas trataron de ver si esto era verdad, si efectivamente firmar un tratado tenía como relación causal la llegada de inversión, y lo que descubren ellos es que hay otros elementos que tienen mayor peso para un inversor, que determinan la inversión del inversor extranjero, que no tiene que ver directamente, no hay una relación causal entre firmar un tratado y que llegue la inversión, ¿no? Entonces es interesante, pero ahí estaban a principios de los 90, en ese momento, la firma de estos tratados asociados con estas promesas, que era la promesa de que iba a llegar la inversión extranjera y que entonces eso iba a generar el círculo virtuoso de la inversión y del libre comercio. Pensemos que, por ejemplo, una discusión que hemos tenido con Javier hace unos años, pero en dónde uno puede ver los objetivos de un tratado, ¿no? ¿Dónde vemos los objetivos políticos de un tratado? ¿Cuáles son los objetivos cuando cualquier estado firma un tratado? Se ven en el preámbulo. El preámbulo, que no es un elemento vinculante, no es parte vinculante del articulado de un tratado, sin embargo nos señala el espíritu de época cuando se firma un tratado. Entonces, si nosotros miramos los tratados de inversión de Argentina, por ejemplo, de cualquier tratado que firmó Argentina, de los que firmó Ecuador, de cualquier tratado que son prácticamente, habrán visto aquí, copy-paste, prácticamente todos son una copia, salvo con algunas cláusulas pequeñas de algunos países que pidieron a un cierto articulado particular. La mayoría son iguales, y los preámbulos también son iguales. Los preámbulos marcan esos objetivos de principios de los años 90 que estaban vinculados con, si uno se fija qué palabras aparecen la palabra desarrollo, aparecen las palabras de transferencia de tecnología. En el tratado de inversiones con Estados Unidos, por ejemplo, aparece la creación de empleo, aparece el desarrollo, aparece bienestar, aparecen estos términos: desarrollo, bienestar, crecimiento. Entonces, la idea que había es que si libero la inversión extranjera, libero la llegada de capital y a su vez le doy a ese capital todos los beneficios, todas las prerrogativas, el Estado se garantiza que de ninguna manera va a intervenir con esa inversión, entonces esa inversión va a llegar y va a generar estos efectos. Entonces también está asociado con estas promesas que cuando uno ve también en algunos libros interesantes que han recorrido en estos libros, por ejemplo hay un libro de Gus Van Harten, que después yo creo que lo tengo digitalizado, donde él lo que hizo fue un trabajo que es un referente de estos temas, Gus Van Harten, no sé si alguien lo ha mencionado en el curso. Él tiene un libro que
no sé si es parte de su tesis de doctorado o no, posterior, que lo que él analiza es, no, él, perdón, no analiza, lo que hace primero es hacer entrevistas a negociadores de los tratados de protección de inversiones. Entonces él empieza, les hace entrevistas a los negociadores. Es bien interesante el ejercicio, porque ahí encuentra algunos elementos muy esclarecedores. Por ejemplo, hay un negociador, incluso un negociador chileno, que hay una frase que dice prácticamente textual, lo pusimos en un reporte que salió ahora sobre las demandas contra Chile, que él dijo prácticamente así, dijo, la verdad es que firmamos algo que no teníamos ni idea de lo que estábamos firmando, ¿no? O sea, aparece esta idea de que, gracias Javi por poner Gus Van Harten, un referente en este tema, Gus Van Harten, desde la academia en Europa. No, en Canadá, creo que está en Canadá, me tengo que fijar, pero creo que está en Canadá. Muy interesante esa idea, ¿no? De ver cómo, en realidad, lo que se firma en ese contexto, no se tenía ni idea de lo que se estaba firmando, ni qué efectos o sea, cuál iba a ser el efecto de incorporar arbitraje, por ejemplo, en los tratados de protección de inversiones. En realidad, cuando uno se fija en esos tratados, obviamente, en el contexto del año 90, 91, 92, 93, 94, prácticamente no hay demandas todavía en el arbitraje internacional. De hecho, no tengo acá, Javi, tendríamos que buscarle Javier lo tiene, sino el gráfico con el alza de año a año de demandas. Porque ahí lo que vemos es que no había una noción real de qué es lo que implicaba el uso de un sistema del derecho comercial, de las empresas, cómo las empresas lidian con sus controversias, aplicarla a demandas que los inversores, el privado, iba a poder llevar contra un Estado, contra el sujeto internacional de derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que no había noción todavía en los 90 de cuál iba a ser el efecto de ese sistema. Incluso cuento una infidencia que siempre me parece súper lindo ese ejemplo porque lo tenemos cerca. Tenemos una compañera con Javier también, que es una compañera de un espacio donde nosotros activamos sobre este tipo de cosas, que ella fue asesora, Beatriz Ragland, de hecho docente de la Facultad de Derecho también, en Teoría del Estado era, que ella contaba cuando fue asesora, creo que entre el 94 y el 98 es el periodo. Ella fue asesora de Florial Gorini, diputado nacional. En ese momento creo era directamente por el Partido Comunista, o si no sé si ya estaba Izquierda Unida, no me acuerdo cómo entró Florial Gorini al Congreso como diputado. Y ella asesoraba a Florial en el área de temas internacionales. Entonces ella cuenta que en el año 96, más o menos, puede haber sido por ahí, pero es como la segunda ola de los tratados de Argentina, no de los primeros así del 91 al 94, que es donde están los tratados más fuertes, o sea, con los países exportadores de capital, ¿no? Por eso mencionaba Alemania, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca. Todos los europeos los van a encontrar entre el 91, el 94, el 95. Italia, Francia, España, ¿no? Los van a encontrar en ese periodo. Ya el segundo periodo, post 95-96, ya tengo con países latinoamericanos, Argentina, Honduras, Argentina, El Salvador, Argentina, Cuba. Bueno, y a ella le llega uno de estos latinoamericanos y ella nos cuenta, cuando relata ese episodio, dice, bueno, yo leo ese tratado y le digo a Florial, vos no podés votar esto. Entonces, Florial le dije, bueno, pero ¿por qué? O sea, argumentaban por qué, porque yo en la Cámara, en todo caso, tengo que decir por qué me opongo a este tratado, ¿no? Entonces ella le hizo algunos elementos de análisis sobre un tema que en ese momento era muy novedoso, ¿no? En un contexto en Argentina donde tenemos que pensar 95 a 96, tenemos la explosión del movimiento piquetero, ¿no? Tenemos Putralcó, tenemos el aumento exponencial de la tasa de desempleo. O sea, parecía un tema completamente sacado, ¿no? No relevante, un tema no relevante, un tratado con un país como El Salvador, como Honduras, Costa Rica, Argentina, Costa Rica. Entonces parecen Argentina, Panamá, parecen tratados poco relevantes y sin embargo, bueno, ella lo que hace es le hace un análisis de qué implicaba en términos de cesión de soberanía, en términos de permitir el arbitraje de un inversor extranjero contra el Estado argentino. Y lo que hace Florial Gorini finalmente en ese caso, ella no se acuerda cuál era el tratado, habría que buscar bien y habría que preguntarle a Beatriz que haga un poco más de memoria, pero no se acuerda, era con un país latinoamericano, pero Florial Gorini vota en contra en la Cámara, es como creo que el único voto en contra en la Cámara de Diputados. Es una anécdota, es simplemente una anécdota, pero es para que ustedes
también vean y tratemos de ponernos en los pies de ese momento, ¿no? Un elemento más, antes de ir a los efectos, es también el accionar de algunos organismos internacionales a favor de la firma de estos tratados. ¿Cómo es que se ve? Por ejemplo, la UNCTAD que es, yo lo voy a poner acá, la UNCTAD, con una U sola, perdón, se me fueron dos U, pero es una sola. La UNCTAD, que es United Nations Conference on Trade and Development, es una conferencia de las Naciones Unidas que en realidad nace como conferencia, o sea, todavía tiene el nombre de conferencia, nace como conferencia en el 64, como un espacio dentro de la ONU de discusión de los países en desarrollo, donde los países en desarrollo, el sur global, ¿no? Ya es el concepto de, ya tengo el concepto de los no alineados, tengo toda esta idea de los países en desarrollo que están empezando a pedir ya en los 60, digamos, en América Latina podemos ubicar en ese mismo periodo la teoría de la dependencia, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿cuál es el vínculo entre el centro y la periferia en este mundo que se estaba ya empezando a vincular de manera muy notoria? Y nace como conferencia la UNCTAD, pero después se instala más bien como una secretaría, y hoy es una secretaría, ya cumplió 50 años la UNCTAD. Entonces no es una conferencia simplemente, sino que es una secretaría. Pero la UNCTAD, por ejemplo, más allá de que nació como un espacio de desarrollo, un espacio de discusión sobre la globalización para los países en desarrollo, a fines de los 90 hay un proceso interesante para que vean también cómo fue la presión para la firma de estos tratados. La UNCTAD empezó a organizar reuniones en Ginebra de un grupo de países, por ejemplo, africanos, 10 países africanos con 8 países europeos, ¿sí? O países desarrollados con países en desarrollo. Entonces generaron conferencias de 2 días en Ginebra, donde hay registro de estas reuniones, y Gus Van Harten también habla de este tipo de reuniones, y hay otros autores que también hablan del rol de la UNCTAD, donde se conformaba lo que se conoce como las bodas masivas. Massive Weddings, incluso tiene este nombre en inglés, Massive Weddings. ¿Por qué? Porque la UNCTAD propiciaba un espacio para que en ese contexto de esa reunión de un día y medio, 2 días, saliera la promesa de firmas de tratados. O sea, fíjense lo que es la lógica de los años 90 como un espacio para generar esta institucionalidad que después del año 2000 ahí quedó, ¿no? Y, por ejemplo, una instancia interesante como la UNCTAD, que era un espacio donde se discutía cuáles eran los beneficios o iban a ser los beneficios para los países en desarrollo de la globalización, termina siendo una instancia en donde se firman estos tratados o promesas de tratados, y incluso también es interesante porque Sornaraya, también malayo, ¿no? Sornaraya, malayo, especialista de estos temas también para la UNCTAD, él contaba cómo de algunos países africanos, en Ginebra, por ejemplo, solamente el equipo diplomático en Ginebra para todos los organismos internacionales de países africanos es el embajador y su chofer, ¿no? O sea, con este nivel de crudeza lo planteo. Es decir, imagínense el nivel de conocimiento de un embajador que firma o promete la firma de un tratado de inversión a nombre de su país africano para este tipo de tratados que en realidad, ¿quién está analizando, no? Y ahí está el tema, entro al siguiente tema, que es ¿quién tenía la capacidad de analizar cuáles iban a ser los efectos de entrar a este sistema, ¿no? Entonces hablamos de las promesas, de que iban a traer inversiones, de que en realidad no se sabía lo que se estaba firmando, de que tenemos ese paquete en los años 90, decíamos entre el 90 y el 95, un paquete gigantesco de tratados que para América Latina ese es el momento en el cual entra a la mayor cantidad de tratados. Y tenemos esto, ¿no? El rol de también los organismos internacionales que promueven la firma de estos tratados, y que también otro elemento que hay que agregarle a eso de por qué entraron los estados latinoamericanos tiene que ver con la crisis de la deuda. Sin duda, espérenme un segundo porque mi hija está abriendo todas las puertas. La situación de la virtualidad tiene este tipo de escenarios. Perdón, ahí voy. Deben comprender. Disculpen, pero esto no pasaría en la facultad, no, pero esto ya está tornando intenso. Se está tornando intenso, demasiado golpe, hay mucho viento, pero demasiado golpe de puerta. No te preocupes, Luciana, yo tengo a mi perro acá abajo que también me reclama atención, así que estamos todos. Pero Miquel sabe un montón sobre los tratados. A esta altura, ya ¿sabes qué? Ya aprendió todo.
Bueno, entonces eso, ¿no? Decíamos de, el vínculo con la deuda. El vínculo con la agenda de la deuda, ¿por qué? Porque en el caso de países como Argentina, por ejemplo, la centralidad de la negociación de la deuda va a tener también que ver como un elemento para explicar por qué Argentina entra a muchos de estos tratados. Hay un caso, esto es un tema que yo tengo para investigar en algún momento, de esas cosas que uno dice, tengo que escribir algo sobre esto e investigarlo. Bueno, en algún momento saldrá, pero hay un vínculo bastante claro que hay que justificar cómo se genera o cómo un país como Argentina ha supeditado, yo lo planteo así como una hipótesis, ¿no? Cómo ha supeditado su agenda de inversiones, su agenda de comercio a la agenda de deuda externa. Entonces, por ejemplo, en el año 91, yo les contaba del tratado con Alemania. Argentina entra al tratado con Alemania, y esto está documentado en el libro sobre política exterior argentina de Escudé, de Carlos Escudé, que es esa obra gigantesca que está disponible online, por suerte, porque si uno tuviera que comprarlo sería privativo, porque son muchos números, pero donde él muestra cómo en el año 91 Cavallo viaja a Alemania, como esas giras que se hacen, Cavallo viaja a Alemania, y en Alemania lo que hace es tener una reunión con el grupo Hermes, que es un grupo con el que, si ustedes se fijan, siempre los presidentes argentinos se reúnen con algún representante del grupo Hermes, que es un grupo privado, un fondo de inversión privado alemán, que es muy viejo. O sea, fíjense que en el año 91 ya estaba el grupo Hermes, y que la Argentina estaba en su negociación en el año 91 tratando de ver cómo salir de la crisis de la deuda. Y hay Carlos Escudé documenta como en esa reunión, de esa misma reunión, en la cual se reúnen con gente ya del Banco Central Europeo y del Grupo Hermes, sale el compromiso de Argentina de firmar el tratado de inversión con Alemania, ¿no? Alemania ya tenía experiencia en firma de tratados porque Alemania entra al sistema de protección de inversiones en los 60, sí, para el 59, ¿no? Es el primer tratado bilateral de inversión entre Alemania y Pakistán, justamente. Alemania y Suiza fueron los dos países más activos históricamente, de hecho, y si se fijan hoy, en la página de la UNCTAD, por ejemplo, el país con mayor cantidad de tratados bilaterales de inversión vigentes todavía hoy es Alemania. Tiene algo así como 150, no me acuerdo exacto el número, pero si se fijan, es fácil de chequear, algo así como 150 tratados bilaterales de inversión. Si pensamos que en el mundo hay alrededor de 200 estados, 200 países, estamos hablando que de los 200, 150 protegen la inversión alemana en sus territorios, significa, ¿no? La forma de leer eso es esa. Es decir, que Alemania garantiza que 150 países del mundo protegen a los inversores alemanes que juegan a escala global. ¿Se entiende? Entonces, eso es interesante para ver porque en el 91 Argentina entra con un actor global de este sistema, como es Alemania, en el canje de la deuda, ¿no? Gracias, está perfecto. Esa página, para los que les interese ver el tema de las demandas, y ahora vamos a entrar a ese tema, esa página es buenísima, que es la página de Policy Hub, Investment Policy Hub de la UNCTAD. Es una base de datos gigantesca. Ellos lo que tiene malo es que la actualizan cada 6 meses, pero, o sea que uno tiene que mirar cuándo. Creo que en mitad de año y fin de año, no me acuerdo exacto, pero creo que en mitad de año y fin de año actualizan. Entonces, uno ahí tiene datos bastante certeros de tratados firmados, efectos también de los tratados, porque también tiene algunos indicadores económicos interesantes, no tanto, pero está bien, y especialmente también de lo que es el sistema sistema no, las demandas, ¿no? Las demandas de inversores contra Estado y cómo, en qué estado están esas demandas. Eso está interesante, es una muy buena base de datos al día para tener a escala global. Bien, entonces yo ahora voy a entrar, después de hacer toda esa entrada al tema, o tratar de entender qué pasaba y por qué se firmaba, vamos a ver el tema de los efectos de las demandas. Y yo voy a tratar de concentrarme en los efectos de las demandas, pero en América Latina. De hecho, denme un segundo, porque si Javier les puso eso, yo voy a entrar a esa página para que ustedes vean, y ahora les voy a compartir, denme un segundo, que pueda compartirles. Mi internet está un poco lenta. Bueno, claro, tengo todavía otros 60 millones de cosas. Ahí va, esperen, ahí está. Entonces ahora sí, espero que esto funcione, Javi. Cualquier cosa, presentar ahora sería, ¿no? Para compartir pantalla. Sí, sí. Bien. Toda tu pantalla una ventana. Una ventana, supongo, ¿no?
Yo siempre pongo toda la pantalla. Ah, listo, entonces cancelo un segundo toda tu pantalla. Así todo el mundo se No entere sé de qué las cosas significa. que ando Sí, me navegando. aparecen todos los WhatsApp diciendo debe. Yo también Igual, tengo está. 120 millones de orejas abiertas. Ahí se está compartiendo. Algo está pasando, espérame un segundo. Igual no sé qué estoy compartiendo, pero no sé qué estoy Tu compartiendo. computadora, ojo con lo que andas mostrando. No, no tengo nada tan interesante. Pero por ejemplo, ahí Ahí no, se ustedes ve. no están viendo la página de la UNTAD. ¿Están Estamos, viendo la página de la UNTAD? sí, estamos viendo Sí, sí, se ve. exactamente tu pantalla. Bien. Sí, ahora me preocupa un poco. Bien. Bueno, esta es la página de la UNTAD. ¿Se ve? El que dice case number, case name and number, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Porque yo ahora Perfecto. entré a esa página y no, para poder verla yo y hablarles de esto, no los veo más a ustedes. Bien, cualquier cosa me chifla. Se fijan en esta página, que es la página que tiene los casos, las demandas. Van a ver ahora, vamos a entrar a ver cuántas demandas hay a escala mundial, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de la entrada a este sistema? Se fijan en la columna de la izquierda, ¿no? Dice Known Treaty-Based ISDS Cases, ¿no? Siempre ISDS, si no lo vieron, la sigla en inglés es Investment Dispute Investment State Dispute Settlement, ¿sí? O sea, la solución de controversias inversor-estado. Ahí si se fijan, ya tenemos 1104. Qué interesante, porque a principio de este año estábamos en 1000. Habíamos llegado a las 1000 y estábamos viendo qué hacer con que se había llegado al número 1000 redondito. Y ahora me había mirado que hay 1104, ¿no? De las cuales están pendientes 354, concluidas 740, unknown, ¿no? O sea, hay 10 demandas sobre las que no se sabe nada. Interesante, y esto es la UNTAD, no es la base de datos de mi casa, ¿no? 10 demandas que pululan por ahí. O sea, flotan. Sobre las cuales ha habido opción de no dar ningún tipo de información. O sea, seguramente lo que ha habido es información, esos 10 casos puede ser información de que un Estado avisa o el inversor avisa que va a empezar una controversia o el Estado denota públicamente que se ha iniciado una controversia, pero sobre la controversia en sí mismo no se sabe nada, ¿no? Bueno, esto es un poco para tener esta base de datos, es muy interesante y se fijan, yo voy bajando para que vean, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en las últimas, ¿no? 2020, no está actualizada. No. Mira, no está actualizada esta, ¿eh? No. De hecho, porque este es el general. Creo que tenés 38 casos presentados este año hasta la mitad de este año. Es que en realidad lo interesante es eso, lo interesante es que, esperen que dejo de presentar esto, lo interesante es que el CIADI solo, ¿no? O sea, si nosotros miramos cuáles son los foros arbitrales más utilizados, las instituciones arbitrales más utilizadas, vamos a encontrar que el CIADI es la institución arbitral más utilizada, pero no es la única. Es la más utilizada, por ejemplo, contra Argentina. Contra Argentina sí, es largamente la más utilizada. Pero contra países como Ecuador no. La Corte Permanente de Arbitraje fue mucho más utilizada que el CIADI en sí mismo. El CIADI debe haber muy poquitas. Había muy poquitas porque, de hecho, Ecuador había entrado más tarde al CIADI. De una de las cosas que se descubrieron con algo que creo que hablaron con Alberto Arroyo, no sé si habló de eso Alberto cuando estuvo acá, sobre la Comisión de Auditoría de los Tratados de Ecuador. Pero hay otras instancias arbitrales como la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio de Estocolmo, fíjense lo que estoy diciendo, la Cámara de Comercio, ¿no? La Cámara de Comercio de Hong Kong, la Cámara de Comercio del Cairo, la Cámara de Comercios de Casablanca, son las cámaras de comercio que forman un instituto de arbitraje y entonces el inversor puede utilizar ese instituto de arbitraje con otras reglas, por ejemplo pueden ser las reglas CENUDMI, o sea las de UNCITRAL, o pueden ser las reglas CIADI, puede elegir las reglas y la institución arbitral, ¿no? El CIADI sin duda es el más utilizado, y el CIADI este año cuando saca su balance anual, ellos iban de junio a julio, no, o sea de 1 de julio al 30 de junio, así que creo que en agosto, recién o en septiembre estuvo el resultado del año fiscal, lo que sería el año fiscal, no sé cómo sería el nombre, cómo decirlo, anterior. El CIADI dijo que fue el año con mayor cantidad de demandas de su historia, ¿no? En un contexto de pandemia, esto es bien interesante, porque en un contexto de crisis sanitaria, crisis económica, donde los estados tomaron medidas extraordinarias vinculadas a tratar de salvar esa crisis económica y sanitaria, los inversores demandaron aún más a los países del mundo
vinculados justamente en su mayoría a la forma de paliar esa crisis. Eso es bien interesante. Bien, yo ahora lo que quiero hablar con ustedes es, les dije, iba a bajar a esto, América Latina, tratar de ver los efectos en América Latina. Yo soy parte, además de todo este título académico, soy parte de una ONG que se llama el Transnational Institute, TNI. Ahora les voy a compartir la página. Transnational Institute, no sé ni qué estoy tipeando. Ahí está. Que es una ONG que tiene sede en Ámsterdam, y desde ahí hay parte de un proyecto que estamos haciendo, es desde hace unos años cubrir lo que está haciendo la UNCTAD a escala global, pero cubrir especialmente América Latina, que no hay otro espacio, digamos, como un observatorio de las demandas contra los países de América Latina y un análisis de las demandas contra los países de América Latina desde una mirada crítica. Por supuesto tiene una mirada crítica que tiene que ver con tratar de entender los efectos de estas demandas, ¿no? Y tratar de entender por qué se generan estas demandas en contextos de, en muchos casos, de crisis económica o de medidas que toma regulatorias del Estado que tienen que ver con procesos sociales o económicos internos de los estados. Es decir, esto como hipótesis, ¿no? O sea, sí, bueno, hipótesis, no es una hipótesis mía, en realidad como una idea fuerza que recorre todo este tema, es que el sistema de protección de inversiones cristaliza, o sea, frisa, congela en un momento determinado ciertas reglas que suponen estados que se alejan de la capacidad regulatoria, ¿sí? Y generan, de hecho, y esto lo plantean autores como Pia Eberhard, por ejemplo, ¿no? Generan estos tratados un regulatory chill, ¿no? Lo que se llama el congelamiento regulatorio. Los tratados congelan un momento diciendo, estas son las reglas que sirven para la protección del inversor extranjero. Y suponen, de algún modo, esas reglas suponen el congelamiento de las relaciones sociales adentro de los estados también, cosa que es imposible, porque están los seres humanos adentro de los estados, ¿no? Entonces, a medida que van cambiando las correlaciones de fuerza dentro de un estado, que implica un cambio en la forma de estado, pasar, por ejemplo, de una forma de estado más del tipo neoliberal a una forma de estado más desarrollista, si uno mira a los países de Ecuador, Bolivia, Venezuela, con procesos constituyentes incluso, ¿no? Con nuevas constituciones que plantean reglas nuevas para el Estado tiene que torcer su política, pero el sistema de protección de inversiones ahí está congelado. Entonces entra en colisión directo entre la nueva constitución, que es ese marco regulatorio nuevo que se está dando el Estado, con ese sistema de protección de inversiones que quedó ahí congelado. Entonces en algún momento se genera ese golpe, ese choque. Eso lo vimos con claridad en estos tres países, tanto Venezuela como Ecuador como Bolivia, porque fueron tres países además altamente demandados por inversores extranjeros. Vamos a ver un poquito esos datos, para que ustedes vean de qué estamos hablando cuando hablamos de América Latina y los efectos de las demandas en los países de la región. Ahora voy a compartir de vuelta toda mi pantalla, creo. Un segundo que me da la opción. Ahí va. Bien. Ustedes me dicen, ¿se está viendo una pantalla verde? Sí, ahí se ve. Sí. Vamos. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Siempre me da una inseguridad esto de compartir pantalla. Bien. Entonces, esta página, si se fijan, isds-americalatina.org, es esta página que yo les digo, que es la página donde están los datos de esta organización, del Transnational Institute, sobre todas las demandas, y también se actualiza 2 veces al año, todas las demandas contra países de América Latina. No, mentira, 3 veces al año se actualiza, 3 al año. La última actualización fue hace 1 mes y medio, 2 meses en realidad, fue fin de septiembre, y estos son los datos que tenemos sobre las demandas contra América Latina. Si se fijan, habíamos dicho que había 1.100 demandas a nivel global. Tenemos 303 demandas hasta hace 2 meses, creo que ahora está cerca como pasando los 310, me dijo la chica que hace la base de datos. Quiere decir que estamos en cerca de un 30% de las demandas a nivel global contra los países de América Latina. Si se fijan, de los casos conocidos a nivel mundial, por al menos hasta hace 2 meses, era el 27% de las demandas a nivel global contra países de América Latina. Bajamos un poquito y se fijan a la derecha, vamos a ver que el 23% de las demandas tienen que ver con el sector extractivo, minería, gas y petróleo, ¿sí? O sea, un 20% de todas esas demandas
son vinculadas al extractivismo minero y gasífero y petrolero, ¿sí? Ahí esos números van a explicar principalmente las demandas contra Ecuador, contra Venezuela, contra Colombia en los últimos 5 años, contra Perú también. Chile, Argentina no tanto, Brasil está fuera del sistema de protección de inversiones, por lo cual Brasil nunca lo contamos. Y México es una combinación, ¿no? En el caso de Argentina, lo habrán visto acá con Javier, en el caso de Argentina, la mayoría, el gran porcentaje de las demandas son el sector de servicios, porque es vinculado a las demandas después de la crisis del 2001. ¿Vieron, Javi, eso acá en el grupo sobre las demandas de Argentina? No, se mencionó algo al principio del curso dentro de la introducción, pero sí, no te Bueno, preocupes entonces por eso. puedo hablar 2 líneas de eso, pero está bien, para que ustedes vean que en el caso de... No, porque justamente hoy mira, hoy me escribió un tesista para hacer la licenciatura en Relaciones Internacionales, tiene que hacer una tesis en la Universidad de San Martín. Y me escribía un chico que me proponía, bueno, que lo acepté como tesista para... me decía, bueno, quiero estudiar las demandas arbitrales contra la Argentina que son vinculadas a las políticas socioambientales. Entonces, mirá, le digo, qué interesante, le digo, pero habría primero definir qué es política socioambiental, porque eso, definiendo ese concepto podemos ver de qué estamos hablando. Digo, pero justo Argentina es el que menos tiene, quizás vinculado a política socioambiental, que habría que ver qué es política socioambiental, pero, o que entiende él por política socioambiental. Pero justo Argentina es el que menos tiene, porque lo que encontramos es que Argentina, la mayoría de las demandas son vinculadas al sector de servicios, y especialmente los servicios públicos, después de el congelamiento, o sea, después de la salida de convertibilidad y el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos en enero del 2002, ¿sí? Con Dualde, cuando se sale de la convertibilidad del 1 a 1 y se congelan las tarifas de los servicios públicos, a partir de ahí empiezan las empresas extranjeras que se habían hecho cargo de los servicios públicos en los 90 en Argentina a trinar contra el Estado argentino, porque lo que querían era que si vos le cambiabas la regla de juego, especialmente vinculado a que estaba especificando, pasabas de $1 a $1 a 3 pesos $1, significaba que ya no ganaban lo mismo en dólares las empresas, ¿sí? Estaban perdiendo un 60%. Entonces empezaron las presiones contra el Estado, y a partir de ahí, entre el 2003 y el 2005, entran 35 demandas contra la Argentina, que después entraron más. Pero imagínense, en 3 años entran 35 demandas contra la Argentina vinculadas especialmente a esta medida, y son del sector de servicios públicos. Por eso, de hecho, el segundo sector más, que no está acá en este gráfico, pero el segundo sector más sector económico vinculado a las demandas es el sector de los servicios públicos, y ahí se explica con el número de casos contra Argentina. Ahora vamos a ver la cantidad de casos. Fíjense acá, un poquito más abajo, el tema de los casos, cuánto han implicado, ¿no? El 62% de los casos los ganó el inversor. Esta es una forma en que nosotros vemos las demandas, porque en realidad lo que nosotros vemos es que las demandas, hay varias formas de interpretar el resultado de la demanda. Una es, por supuesto, gana el inversor o gana el Estado, ¿no? El tribunal arbitral dice gana uno, gana el otro. Pero hay un limbo después, un sector que es un limbo, y los invito ahí a que vean el reporte, al que le interese analizar un poquito más esto, porque hay un limbo que es, ¿qué pasa con todos los casos discontinuados? Por ejemplo, yo recién mencioné el caso de Argentina. El caso de Argentina es, decíamos, demandas en el sector de servicios públicos. Por ejemplo, una de las demandas, que es una demanda muy interesante, es la demanda de Telefónica Argentina. Ustedes, todos los que tengan Movistar, están asociados de algún modo a... asociados no, son clientes de Telefónica Argentina, porque es el dueño de Movistar. Telefónica Argentina, que justamente por el servicio de telecomunicaciones también mete una demanda contra la Argentina, lo que termina sucediendo es que Telefónica lo que hace es presionar para que Argentina en realidad negocie una salida del congelamiento de tarifas y negocie un aumento de tarifas, ¿sí? Acepte, esto es durante el gobierno de Néstor Kirchner. La presión era para que Argentina diera a las empresas aumento de tarifas, ¿sí? Permitiera que las empresas volvieran a aumentar las tarifas, porque lo que querían las empresas es seguir ganando lo que estaban ganando antes. Telefónica mete la demanda, pero finalmente logra con el Estado argentino negociar que sería un aumento escalonado de tarifas, ¿sí? Escalonado, no de una, sino en etapas, aumento de tarifas en el lapso de 2 años, para llegar a un nivel similar a lo que se estaba cobrando en los años 90.
Entonces lo que hace Telefónica es retirar la demanda. Entonces, si ustedes se fijan en la base de datos de la UNCTAD, por ejemplo, que hablábamos recién, la demanda de Telefónica contra Argentina va a aparecer como discontinuada. Entonces uno dice, bueno, está discontinuada. No se llegó al fin de la demanda. ¿Qué problema hay con eso? Desistieron, Bueno, lo que nosotros tenemos es... ¿Cómo? Desistieron. En términos judiciales se dice se desistió de la demanda. El interesado no sigue, entonces el proceso se cae. Perfecto. Si ustedes se fijan, la manera en que aparece es el término sí, por eso. Discontinuada, claro, desiste y discontinuada la demanda, ahí queda. Entonces, ¿qué pasa con las demandas discontinuadas? Si nos fijamos también con Bolivia, por ejemplo, es lo que yo le llamo un negociador serial de demandas. Porque si ustedes se fijan, y pueden buscarlo en esta página, por ejemplo, van a encontrar que Bolivia discontinuó, bueno, los inversores contra Bolivia discontinuaron la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque Bolivia se sienta y negocia. Entonces, en lugar de, según Bolivia, esto lo presenta como una victoria, porque dice, bueno, en lugar de pagar el 100% de lo que pide el inversor, yo me siento en negocio y pago un 20%. Eso es una victoria, porque estoy pagando un 80% menos de lo que me pedía el inversor, ¿no? Entonces, lo que hace es negociar y de manera diplomática se cierra el caso y la empresa retira la demanda, o el inversor retira la demanda. Entonces, esto nosotros lo que hacemos es analizar e incorporamos, en realidad, en los casos donde gana el inversor, porque en realidad lo que estamos analizando es que el inversor utiliza la demanda como una forma de chantaje sobre el Estado, porque lo que está haciendo es presionar al Estado para poder mantener las condiciones de ganancia que tenía previamente a la acción llevada adelante por el Estado, aún en contexto de crisis económica, crisis sanitaria, crisis ambiental, que se pueda analizar con algún tipo de medida regulatoria por parte del Estado. Entonces, ese número de 62% incluye los que gana el inversor, más los casos discontinuados donde el Estado se sentó a negociar. Ven acá, si se fijan los costos de las demandas, y prometo 10 minutos más de datos y ya no los aburro más con datos, pero para que tengan un... Lo interesante a veces es tener como un panorama general para tener estos datos que ayuden a pensar el mapa completo, ¿no? Se fijan, acá dice, los gobiernos fueron condenados o aceptaron pagar inversiones, o sea, fueron condenados por el tribunal, por un laudo arbitral, o aceptaron pagar a través de estas demandas que luego fueron discontinuadas, 32 mil millones de dólares. Nosotros buscamos siempre estos datos, con un tercio de ese monto se superaría la pobreza extrema en 16 países latinoamericanos de acuerdo a Naciones Unidas. No estamos hablando de un monto gigantesco, 32 mil millones de dólares. Eso incorpora algunos de los casos más resonantes, como el caso de Occidental Petroleum, que solamente 1.000 millones, creo, ¿no? Javier, 1.400 millones creo que le paga Ecuador a Occidental Petroleum por una demanda también del sector minería, del sector extractivo, del sector de petróleo, ¿no? Quiero ir a... espérenme un segundo, yo sé que están viendo toda mi pantalla. Yo lo que quiero es ir al mapa para que vean la cantidad de demandas. Y ese es el último dato con el que los aburro. Acá se resumen, esperen que busque el mapa. Acá. Entonces, este es el mapa de las demandas. Estas 303, ¿no? Ahora dijimos que había aumentado. Si se fijan, de los países, el país más demandado de todo el continente es Argentina. Argentina tiene 62 demandas. Creo que mantiene, en estos 2 meses no recibió nada nuevo, así que creo que mantiene 62 demandas, no llega a 63 todavía. Y de hecho, con ese número de 62 demandas, Argentina es el país más demandado de todo el sistema de arbitraje a escala mundial. Es el país más demandado. Entonces, yo siempre digo eso, ¿no? Que tenemos nos gusta ser los primeros en todo. Eso es lo que nos dicen muchos otros países y un poquito tienen razón. Pero en este caso, en vez de jactarnos de Maradona, de Messi, nos jactamos de ser los primeros en el ranking de países más demandados, especialmente en el CIADI, en este caso. En esas 62 demandas debe haber fácil 52, si no, debe estar por ahí, que son todas en el CIADI. Y las otras puede ser a una corte permanente de arbitraje, alguna dando vuelta por ahí. También hay una ahí de la Cámara de Comercio Internacional, del ICC, ahí también. Siguiente dato, Venezuela es el segundo país más demandado, 54. En este momento, Venezuela, como segundo país más demandado del mundo, fue superado por España, que creo que tiene 55 o 56 demandas. En el caso de España es interesante porque es diferente, porque tiene que ver con la transición energética que está llevando adelante, que intenta llevar la Unión Europea,
transición energética hacia descarbonización de las matrices energéticas y transición hacia energías renovables. Entonces, España había hecho hace como 8 o 9 años un plan de subsidios a empresas para que se instalaran, se radicaran en España para el desarrollo de estas energías, por ejemplo, la energía eólica, energía solar, por ejemplo, ¿no? Y otras formas, rotores, no sé la parte técnica bien cómo es, pero también se descubrió que hubo una especulación muy grande porque ya se sabía que estaban en la crisis, que estaba llegando una crisis económica en España gigantesca, que es la que vimos vinculada al 2015, a las protestas del 2015, ¿no? Que es cuando aparece Podemos con fuerzas en las calles, ¿no? 2015, 14, 15, 16. Vinculada a esa crisis económica, el Estado retira los subsidios y entonces los inversores extranjeros alegan que se habían cambiado las condiciones contractuales que el Estado había fijado con ellos y de esa manera entraron, creo que algo así como 40 demandas en 2 o 3 años y sigue recibiendo todavía España demandas vinculadas a este caso, ¿no? Así que España acaba de pasar a Venezuela, pero se fijan, Argentina, Venezuela están en el ranking de los países más demandados, arriba. Después tenemos, México tiene 35 demandas, en su mayoría asociadas al NAFTA. Es interesante porque recordemos que los tratados de libre comercio en su mayoría también incluyen protección de inversiones y arbitraje. México es demandado en su mayoría por empresas o inversores estadounidenses a través del capítulo 11 del viejo NAFTA, no, 11 no, del 17, no, bueno, no recuerdo si el ALCA era el 11, bueno, del capítulo de inversiones del NAFTA, que le permite a los inversores estadounidenses demandar a México y a Canadá, y sin embargo, habría que mirar acá el dato de Canadá, pero Canadá debe tener 10 demandas, también a través del NAFTA y también de inversores extranjeros estadounidenses, muchos por el caso también de energía y petróleo, por ejemplo el caso de Alberta de las arenas bituminosas, todo un tema que hay ahí con respecto a los impactos ambientales de la extracción de energía, de todas las formas de petróleo que hay, ¿no? De extraer petróleo y también el fracking, ¿no? Vinculado al fracking, Canadá tiene varias demandas de esas. Pero se fijan, ahí tenemos un bloque muy grande de demandas en estos países. Colombia principalmente es en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, recibe un grupo de unas 8 o 9 demandas que son de mineras contra Colombia, mineras canadienses contra Colombia, a través de también el TLC que tiene Colombia con Canadá, y que tiene que ver con la política que se dio Colombia, de proteger a partir de protestas gigantescas que hubo en Colombia, la zona de los páramos de Santurbán, que es una zona que está cercana a Venezuela, no en el límite, pero cercana a Venezuela, que es una zona de páramos, que es una zona montañosa con un enorme reservorio, un acuífero que tiene Colombia, y donde en los años 90 se había permitido la actividad minera, y después de unas enormes protestas que llegaron a la capital, a Bogotá, la Corte Constitucional de Colombia prohibió la actividad minera. O sea, la Corte Constitucional prohíbe la actividad minera, por lo cual el Estado rescinde los contratos y las empresas mineras como Ecooro y varias otras más, Bear Creek, lo que hacen es demandar a Colombia por esta acción del Estado, que es una acción que uno puede decir, bueno, ¿no? ¿Quién tiene la razón ahí? Esperen que voy a dejar de compartir. ¿Quién tiene la razón ahí? ¿No? Si tiene inversor extranjero o la defensa del derecho del acceso al agua potable y de calidad para algo así como 8 millones de colombianos que tienen acceso al agua a partir del agua que se extrae de los páramos de Santurbán. Entonces, ahí lo que tenemos es un bloque, como para cerrar y para abrir a preguntas, comentarios, a charlar un rato sobre esto, es que lo que se ve también es que en los últimos años, justamente en los últimos 30 años, que es a partir del proceso de firma de los tratados de inversión, a partir de que también los estados latinoamericanos entran a los tratados de libre comercio, se consolida, no digo que se cree, no digo que los tratados crean, pero con la firma de los tratados se consolida una matriz primaria exportadora, ¿no? O sea, los países de América Latina consolidan esta matriz extractiva. Entonces yo lo planteo así, ¿no? Con todos los productos que son productos del bosque, productos del mar, productos debajo de la tierra, ¿no? O sea, productos vinculados al cacao, flores, banano, camarón, pescado, café, ¿sí? Por supuesto soja, por supuesto carne, por supuesto minerales,
¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es una matriz en la cual los estados latinoamericanos se consolidan como exportadores de estos productos, mientras que estos tratados bloquean, no, encadenan, o sea, generan una cadena en torno a esa matriz productora de materias primas, no fomentan una diversificación exportadora, no fomentan la industrialización, sino lo que fomentan es justamente a los países latinoamericanos protegiendo la inversión extranjera en los sectores extractivos, que son justamente los que decíamos que se han profundizado en los últimos 30 años, y de ese modo, obviamente, el desarrollo final que tenemos, o el efecto final que tenemos, es que gran parte de las demandas de los inversores extranjeros van justamente al sector donde estos inversores están siendo traídos. Hay un elemento clave, ¿no? Porque cuando uno ve la relocalización productiva, las cadenas globales de valor, ve a los productores textiles, a las empresas textiles de Estados Unidos o de Europa que se fueron a Indonesia, a Tailandia, a China, por supuesto, porque una industria textil, Bangladesh, ¿no? Yo lo que hago es montar una fábrica, monto las máquinas de coser, pongo trabajadores que cobran $100 el mes y que trabajan de lunes a sábado 16 horas por día, como en Bangladesh, y entonces tengo un proceso de relocalización productiva de la industria textil en cualquier parte del mundo. Pero la industria minera, la industria petrolera, no pueden ir a cualquier parte del mundo. Si yo no puedo buscar petróleo en París, no voy a encontrar litio en Nueva York, lo voy a encontrar en la cordillera de los Andes. Es decir, que son inversiones que están vinculadas directamente a la extracción de un recurso que está ubicado territorialmente en un lugar. Entonces lo que estamos viendo es que estas empresas que vienen a la región no van a dejar de venir a la región porque se les revise el marco de protección de inversión, ¿sí? Porque en realidad son empresas que están, voy a decir una palabra fuerte, pero obligadas por el recurso que extraen a venir a estos territorios. No van a sacarlo de cualquier parte, ¿sí? Entonces es interesante porque eso da cierto poder de negociación que podría implicar la capacidad de revisar ese marco de protección de inversiones, sabiendo que el inversor está obligado a buscar litio en el triángulo del litio que comparten Argentina, Argentina, Bolivia y Chile. ¿Qué plata vas a extraer en las minas en Perú? ¿Qué oro vas a extraer en la cordillera de los Andes entera? ¿Sí? ¿Qué petróleo vas a extraer de las zonas donde hay reservorio de petróleo? No vas a extraer de cualquier lado, a pesar que están buscando, ¿no? Ultramarino, están buscando de como puedan con fracking. Entonces, eso es lo que tiene que permitiría cierto marco de acción con respecto a estos inversores. Sin embargo, lo que encontramos es que, y cierro con esto, a pesar de la cantidad de demandas, a pesar de haber recibido el 30% de las demandas a escala global que yo mencionaba, a pesar de que el 30% de ese 30% son demandas del sector extractivo, encontramos que los países de América Latina no han revisado su sistema de protección de inversiones, sus marcos regulatorios vinculados a los tratados. No los han revisado, porque siguen siendo también fuertes esta idea de que si reviso el marco de protección, los inversores se van a ir, los inversores no van a querer venir, ¿no? Y si uno mira la experiencia de Ecuador, que es el único país del mundo que hizo una auditoría de sus tratados para ver cuál había sido el efecto, y después se salió de los tratados, encontramos que los inversores no se fueron. Argentina se negó a pagar sus demandas durante 10 años aproximadamente, no, un poquito menos, 8 años. Se negó a pagar, sí, un poco menos, del 2005-06, que empezó a defenderse, hasta el 2013, que fue cuando Argentina pagó 5 demandas, se negó a pagar las demandas. Los inversores no se fueron, a pesar de que Argentina no pagaba las demandas y no se sabía cuándo Argentina iba a pagar las demandas. Los inversores no se van, porque están ganando sumas exorbitantes. Lo que pasa es que quieren ganar exorbitante al cuadrado, y a veces tienen que ganar un poco menos, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco también como para entender América Latina, y un poquito hablamos de Argentina en este marco. Yo dejaría acá porque hablé un montonazo, los voy a aburrir interesantemente, así que dejaría acá para ver qué cosas aparecen, qué tienen ganas de conversar, lo que surja. Bueno, genial, buenísimo, Luciana. La verdad que hay un montón de cosas interesantes. A mí algunas ya me suenan conocidas, obviamente, pero la primera que siempre quiero destacar, y que lo quiero hacer acá también, es una de las primeras cosas que mencionaste al principio, ¿sí? de la charla, de la sesión,
y es el tema de la visión holística, ¿sí? O sea, porque eso ya lo hemos conversado en algún momento. ¿Por qué? Porque Luciana trae a colación algo que es muy interesante, que es cómo se pueden vincular las distintas disciplinas para hacer un análisis más rico sobre un fenómeno determinado, ¿sí? Esto no es algo que se esté dando específicamente sobre este tema, se está, o sea, si quiero ser un poco más generoso, es un movimiento, ¿sí?, de mirada intelectual de las distintas ciencias, ¿sí? O sea, a nivel general, o sea, la idea de análisis interdisciplinarios o transdisciplinarios es algo que se está empezando a ver en muchísimos lados, en muchísimos temas, en distintas disciplinas, ¿sí? Como que una sola disciplina no tiene la solución a todo, ¿sí? Lo que trae a colación Luciana es muy interesante porque entender este fenómeno desde la economía política internacional y definir la economía política como ella lo definía, ¿sí?, es altamente provocativo para nosotros, los abogados. Porque nosotros, o sea, fíjense que Luciana habló, y en ningún momento dijo que había abogados analizando este tema. Que eran temas que se vinculaban con el derecho internacional, ¿sí?, el derecho internacional público, porque se vincula íntimamente con esta cuestión, pero que por lo general son análisis holísticos y amplios, ¿sí?, o sea, interdisciplinarios que hacen los especialistas en relaciones internacionales, ¿sí?, los politólogos, hoy es el día del politólogo, Luciana, feliz día, ¿sí?, y también los economistas. Sí, los economistas, sobre todo los que ven la macroeconomía, más que nada, pero, o sea, economistas en general. Entonces, entre ellos han vinculado sus saberes para tratar de dar cuenta de este fenómeno, que es un fenómeno creado a la luz de tratados internacionales, de reglas de protección de inversiones, de demandas, de arbitrajes internacionales. Nada de eso tiene que ver con la economía y nada de eso tiene que ver con la ciencia política. Todo eso tiene que ver con el derecho. Los abogados no nos hemos metido en este debate transdisciplinario o interdisciplinario. Los abogados lo hemos mirado desde la nuestra, digamos, o sea, desde nuestra isla, ¿sí? O sea, vemos todo desde el mundo del derecho y entendemos que, yo siempre digo lo mismo a mis alumnos de grado, ¿sí? El derecho es una llave que puede abrir un montón de puertas. Pero eso no quiere decir que sea la solución a todos los problemas del mundo, ¿sí? En ese sentido me parece que entender este fenómeno desde una mirada que sea enriquecedora y que vaya más allá de la discusión estrictamente jurídica, sin perder la óptica legal, ¿sí?, sin perder nuestro punto de vista, digamos, y nuestro aporte desde nuestra disciplina, pero entendiéndolo como que es algo que atraviesa distintos conocimientos. Yo creo que es algo altamente provechoso para todos, para entender por qué estas cosas están pasando, cómo es que están pasando, a dónde va esta dinámica, ¿sí?, a dónde, o sea, cuáles son las perspectivas que se ve de este tipo de cuestiones. Porque si no, vamos a entender que esto se analiza estrictamente con un expediente. Lo leemos desde ese lugar, ¿sí?, y me parece que es algo muy, digamos, muy amarrete, para decirlo en términos muy vulgares, ¿sí? Otra cuestión que sí o sea, que tiene que ver con esto último que estaba diciendo, como para hacer un puntapié para el intercambio, es interesante lo último que mostraba. Me quedo con lo primero y con lo último, ¿sí?, de Luciana, con el mapa, ¿sí?, cuando se ve, por lo menos en el caso de América Latina, la idea del taller es ver, o sea, cómo esto afecta a nuestros países, a la región, y qué visiones hay desde América Latina, ¿sí?, qué visiones alternativas hay desde estas latitudes. Si uno analiza las demandas y el impacto de las demandas en América Latina y lo analiza estrictamente desde el punto de vista legal, por lo general el análisis que se hace es el análisis de casos. El análisis de casos es tal empresa demanda a tal estado y siempre es una presentación, o sea, como casi todos los expedientes, ¿sí?, vis a vis, o sea, uno a uno, ¿sí?
Y en ese tipo de análisis, por lo general, el lugar común es el Estado le cambió las reglas al inversionista, entonces las reglas de juego, entonces es obvio que el inversionista tiene todo el derecho del mundo de poder reclamar por ese cambio, ¿sí? O sea, para que le restituyan las reglas o tener una indemnización. Ahora, cuando uno lo ve desde el punto de vista que traía Luciana, o sea, desde el mapa, y trae el caso de situación como por ejemplo el de Colombia, en donde que yo sepa no hubo una revolución ni anarquista, ni comunista, ni socialista, ni se abolió el Estado, ni nada por el estilo, Colombia, ¿sí? Y tenés en un momento dado, por una política determinada, un conjunto de demandas de parte del mismo sector afectado. Entonces ahí no es uno versus uno. Ahí vos ves un agrupamiento de un sector, ¿sí?, de participación del capital extranjero, ¿sí?, del capital transnacional, de cómo mediante el accionar de las demandas en arbitrajes de inversión se pretende luchar, litigar, tratar de contener o impedir las reformas que cualquier gobierno, cualquier Estado puede llegar a hacer en materia de una situación determinada, incluso ante la responsabilidad electoral, digamos, o sea, por haber ganado o perdido elecciones frente a una plataforma electoral determinada. ¿Sí? Yo hago campaña, digo que voy a hacer algo, gano las elecciones, quiero hacerlo y resulta que no lo puedo hacer. Entonces, ¿para qué me votaron? Esto se ha visto incluso en países desarrollados, no solamente en países en desarrollo. Entonces, ahí se ve un poco más grande el panorama. No es simplemente una cuestión de uno contra uno, en un caso, en una situación individual, que es como generalmente se analiza en términos legales, ¿sí?, sino que en términos, si se quiere, políticos, y ahí es creo que el gran aporte de la ciencia política y también el aporte de la economía, o sea, el movimiento del capital y de las inversiones a nivel internacional, se ve como puede haber una comunidad de intereses, ¿sí?, para decirlo en términos formales y políticamente correctos, ¿sí?, una comunidad de intereses por parte de sectores privados a nivel internacional, ¿sí?, de sectores de una empresa, ¿sí?, un sector de empresas, en un rubro económico frente a posibles reformas institucionales o reformas legales que quieran hacerse desde un Estado. Ese aporte también es interesante. Lo mismo pasó en la Argentina en el 2002, 2003, 2004, 2005, ¿sí?, cuando se sale de la convertibilidad y se trata de restringir, no se autoriza el aumento de las tarifas en materia de servicios públicos, caen las 30 y pico de demandas. Entonces no es el caso de una sola empresa, ¿sí?, frente a una cuestión de una política del Estado, sino que es todo un grupo afectado, ¿sí?, diciéndole al Estado, cámbiame porque si no te seguimos tirando la avalancha de demandas encima y esto se va a hacer cada vez más grande, ¿sí? O sea, eso en situaciones concretas, y me da la impresión que en el caso latinoamericano se puede ver un poco más. Y digo latinoamericano porque no he indagado en otras regiones, ¿sí? Pero por lo menos, o sea, no es solamente el caso argentino, que nosotros también solemos darnos latigazos en la espalda diciendo, porque la Argentina siempre hacemos las cosas mal. Pasó también en Colombia, pasó también en Uruguay, ahora tiene 5 demandas. La profesora Vaz nos hablaba del caso Philip Morris contra Uruguay, que había sido la primera demanda, había sido un escándalo, etcétera, etcétera, y ahora tiene 5 demandas. Uruguay empeoró o mejoró su situación después de Philip Morris, del caso de Philip Morris, porque uno podría decir, Uruguay ganó, ahora tiene 4 demandas más. ¿Se entiende? Entonces, nada, o sea, hay que sacar la cabeza un poco de la pecera de los casos concretos, que a veces es muy necesario, obviamente, hacer ese tipo de análisis, pero sacar un poco la mirada para ver en el conjunto, ver cómo impacta el régimen de protección de inversiones por lo menos en América Latina. Así que eso era mis comentarios. No sé, Luz, si querés levantar el guante o si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta, también algún comentario, aprovechenla a la doctora Guioto que está conectada, la podemos exprimir como digo siempre, ya después no, se considera un abuso. Por ahora, no, una cosa, Leonardo, ¿vos querés decir algo? Dale, adelante. No, por favor, doctora. No, simplemente, no, igual, sí, por favor, yo
Bueno, doctora, soy Luciana, gracias. Ella No, no, reniega no. de su De título. doctora, no, yo no, me llevó muchos años sacar mi título de doctora, mi tesis de doctorado. Pero no, Luciana, por favor, no. Yo vengo del ámbito de las ciencias sociales, entonces para mí lo de Ok. doctora me pone extremadamente incómoda. El derecho Eh, también es una ciencia social. no, eso está muy bien, eso está muy bien. Yo no reniego en mi título de doctora, pero me pueden decir Luciana, digo, no. Ok, No, Luciana. que sí me parece muy interesante que trabajemos la idea de ver cómo, digo, a mí lo que me sigue llamando la atención, y lo hemos hablado con Javier y bueno, con mucha gente, digamos, pero cómo en un país que es el país más demandado, ¿no? Decimos, con esas 62 demandas, en Argentina hay tan poca gente que sigue este tema. Y hay y en términos de abogados menos todavía, ¿no? Javi, me parece que es muy poca el grupo de gente del derecho internacional que sigue el tema CIADI y el tema arbitraje, son muy pocos. Cuando miramos, por ejemplo, también, como para que ustedes vean el paralelo, cómo estamos atrasados en general sobre este tema, miramos el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que no tiene CIADI, no tiene arbitraje porque es otra cosa. Pero también hay poco. O sea, hay una cuestión de que hay los focos de la economía política, los focos están puestos en otros lados, pero hay muy poco análisis de los tratados en términos generales. Entonces estamos muy atrasados en ese sentido desde la academia, desde una mirada de investigación, desde una mirada de análisis, de una mirada, ni hablar, si queremos entrar, a una mirada de análisis holístico, integral, es decir, que pueda dar cuenta de los impactos de los tratados, no solamente en términos de arbitraje. O sea, en el caso de los tratados de inversión es más claro porque el impacto directo es la demanda arbitral, ¿no? Están todos los países esperando, ahí sentados, esperando a que les llegue una demanda. Pero en el caso de los tratados de libre comercio, que uno de sus temas es la protección de inversiones, pero tiene todos estos otros capítulos, derechos de propiedad intelectual, patentes biotecnológicas, acceso a medicamentos, acceso al agua, acceso a servicios básicos, las compras públicas. Estamos hablando de tratados gigantescos que tienen más de 1000 páginas, 2000 páginas, el NAFTA tenía 2000 páginas con los anexos, tremendo la cantidad de áreas que cubren estos tratados, y hay muy poco estudio de impacto, análisis después de 25 años de estos tratados sobre el acceso a la salud, el acceso a los medicamentos, el acceso al agua potable, el acceso a la educación, el acceso a los derechos humanos en general, derechos laborales. No hay. Estamos muy atrasados y en un país como Argentina que todavía no firmó los tratados, pero tenemos todos los ejemplos, los tratados de inversión sí, no los tratados de libre comercio. Tenemos los ejemplos de todos los otros estados en la región que sí entraron a los tratados de libre comercio y podemos ver los impactos, no es una especulación teórica. Yo porque soy una romántica de los 70, ¿no? Como no te acusan, no sé, ideológica. No, lo que tengo es una mirada crítica, pero basada en datos científicos, no sobre una idea romántica. Entonces el tema es que lo que necesitamos es más ciencia que apoye este tipo de datos, ¿no? Que apoye una mirada que por lo menos no es que sea hay que salirse de todo, pero es por lo menos decir, pongamos en cuestión cuál ha sido el impacto de los tratados de inversión, por ejemplo, sobre las mujeres. ¿Sí? Hoy algo que la economía feminista está trabajando, que es ver un montón de áreas de la economía, cómo afecta especialmente a las mujeres. Bueno, ¿por qué no estamos mirando eso, por ejemplo? Sobre el acceso, por ejemplo, al agua. Las mujeres son las más afectadas cuando hay liberalización, dicen estudios, cuando hay liberalización de servicios públicos y privatización del servicio de agua, son las más afectadas, porque los hogares monoparentales con mujeres a cargo, y las mujeres ganan menos salario, por lo cual es más difícil acceder a los servicios públicos. Fíjense la vuelta, ¿no?, que hay que dar para llegar al efecto que tiene, por ejemplo, la privatización de los servicios públicos sobre las mujeres. Entonces, este tipo de datos son datos que hay que construir, que la academia en América Latina en general está bastante atrasada y en Argentina estamos 10 pasos atrás todavía, ¿no? Entonces es interesante como para que vean ustedes, nosotros porque es un tema que nos interesa y andamos vendiendo el nicho, vendemos nuestro tema, ¿no? Porque nos apasiona y, no sé, por algo hace 20 años que estamos trabajando estos temas, o sea, algo nos pasa, Javi, en el cerebro, que nos gustan estas cuestiones. Pero efectivamente, porque también vemos que hay un tema jugoso, candente, nuevo en términos de, actualizado, ¿no? Actual, es un tema que está siempre ahí dando vueltas y nos estamos con eso refiriendo al corazón
de cómo funciona el capitalismo, porque esa lex mercatoria, esa arquitectura jurídica que se ha constituido en los últimos 30 años con la OMC y con todos estos tratados de libre comercio, los tratados de protección de inversión, los tratados de doble tributación, que hacen que las empresas transnacionales puedan escaparse, o sea, tener todas las garantías del Estado y escaparse de pagar los impuestos que correspondería por la actividad que están realizando. Entonces, esa arquitectura jurídica, es la arquitectura que le ha dado un marco jurídico, legal, institucional a la globalización, a la relocalización productiva, a la internacionalización del capital. Estamos hablando del corazón del capitalismo en su forma institucional. Entonces es interesante, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cómo esto funciona. ¿Por qué es tan, y cierro con esto, ¿no? ¿Por qué es tan difícil lograr un tratado vinculante para las empresas transnacionales en el marco de la ONU? Porque es casi como la revolución socialista prácticamente. Porque hay fuerzas gigantescas, o sea, ha habido una reconfiguración en la relación capital-trabajo global que hace que el capital tiene las de ganar, por decirlo en dos palabras, ¿no? En los últimos 40 años. Entonces es muy difícil que se pueda desde los estados, y por eso es interesante la economía política internacional, ¿cómo pueden hacer los estados para regular el mercado global? Es más, la pregunta sería, ¿podrían los estados? ¿Por qué deberían los estados? ¿Por qué, al revés, por qué debería el capital dejarse regular por los estados? ¿Se entiende? Si tiene todas estas prerrogativas ya, donde el capital logra que los estados le den seguridad jurídica, bajo cualquier concepto, todos los estados, incluidos estados como Alemania, ¿no? No es que solo Argentina, es que también los estados más poderosos son los que, más industrializados, exportadores de capital, son los que están empezando a recibir. Ahora llegaba una noticia, me llegó hace un rato, que Finlandia recibió su primera demanda en el arbitraje internacional de un inversor chino, que China es un país, eso sería para otro tema, China es un país que ha jugado de costado con el sistema de arbitraje, lo mira, no lo entiende. Yo tengo un artículo que escribimos sobre eso justamente porque estamos viendo cuál es el rol de China en esto. Bueno, lo mira de costado, dice eso es muy occidental, nosotros queremos arbitraje pero con en chino, con abogados chinos, o sea, árbitros chinos, con reglas chinas, en tribunales en territorio chino. Es interesante, ¿no? Porque de hecho hay declaraciones muy buenas de abogados chinos que han defendido al Estado cuando recibió sus primeras demandas. Tiene muy poquitas demandas chinas de todas maneras, de un inversor malayo, creo que era hace como 4 o 5 años, y el abogado chino dijo, nosotros no entendemos cómo perdimos esa demanda. O sea, hay una cuestión que ellos no comprenden la lógica de la seguridad jurídica occidental. Claro. Tiro un dato, China en estos momentos, y sí, hay que actualizar datos, pero hasta hace por lo menos 1 o 2 años, era el tercer inversor en términos de país, a nivel global. Estamos en 2021, 10 años, un poco más, creo que más, 15 años quizás, estaba en el puesto número 30 y pico. En 15 años se alcanzó el número 3. Es el tercer país más grande en global. A nivel internacional. Pero mirá el sudeste asiático, mirá Nueva Zelanda y Australia, mirá los países africanos, es el primer inversor. Sí. No tanto en América Latina, donde los inversores más grandes siguen siendo, depende del país, Estados Unidos o empresas europeas. Pero el sudeste asiático y África es el primer inversor chino. Y eso está en el marco del Belt and Road Initiative, ¿no? De esta nueva ruta de la seda, que justamente está generando, por eso es un tema muy interesante para ver, está generando las propias reglas, o sea, China está generando sus propias reglas de arbitraje para el Belt and Road Initiative. Es un tema súper nuevo porque es de los últimos, les digo, 3 años, 4 años, que uno puede ver ese movimiento dentro de China, que empezó a crear sus primeros 3 centros de arbitraje internos, Shanghai y 2 más, no me acuerdo, Shunshui y otras ciudades y otra más que no me acuerdo. Crea 3 centros de arbitraje, o sea, empieza a jugar, no es que se sale de las reglas, no patea el tablero de las reglas, dice, yo voy a jugar, pero voy a adaptar esto a mi idioma, a mis costumbres, a mis abogados, ¿no? Es interesante eso, es interesante. Y todo lo que es el Belt and Road Initiative empieza a quedar supeditado a este nuevo escenario de reglas chinas. Digo, Argentina podría también, con estos contratos, con los contratos que firman las empresas, las State-Owned Enterprises, ¿no? Las SOE, que son las empresas mixtas, no son del todo privadas, algunas sí, pero con el impulso del gobierno central chino,
firman contratos con los estados donde van estas reglas de arbitraje especial que pueden no estar en los tratados de inversión. O sea, también hay una cuestión ahí de los contratos que es bien interesante ver, porque los contratos son entre privados a veces, como el caso de YPF Chevron, ¿no? Que era un contrato entre privados, porque no era, y nos lo dejaron muy en claro, que no es una empresa estatal, YPF. Es una sociedad anónima. Las acciones, el 91% de las acciones de una empresa privada, ¿no? Entonces no es lo mismo que es una empresa nacional, estatal. Entonces, ahí juegan un montón de grises que hay que poner en el juego del análisis de qué tipo de garantías o de seguridad jurídica están dando los estados. En este caso, a nosotros nos interesa Argentina, nos interesa ver en la región para ver, uno puede ver a partir de eso tendencias, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde está yendo este sistema? ¿Hacia dónde se va encaminando, no? Eso es también lo que hacemos nosotros, tratar de ver, ¿no? A partir de estudiar los últimos 30 años, decir, bueno, ¿hacia dónde puede estar yendo más o menos esta situación, ¿no? Bueno, eso hay que meterse a poder verlo, ¿no? Hay que identificarlo, estudiarlo, analizarlo, y bueno, por eso los invitamos también a que sigan trabajando estos temas tan interesantes. Leonardo, ¿tenías algún comentario? Sí, con todo este último dato ya más o menos casi me olvidé lo que iba a decir, porque sigue dando un montón de datos, un montón de información, y es interesante, pero no, como que me resulta medio, para decir solo a un inversor, ¿no? Que es medio falaz eso de que el Estado me cambió las reglas del juego, porque siempre vemos que al final las reglas se cambian, digamos, por una falta o una acción de ese mismo inversor o de esa misma empresa que vino a tal o cual país. Entonces, esa idea o ese argumento de que el Estado me cambió las reglas, bien, pensándolo yo, lo daría vuelta en ese sentido de que la causa al fin de que se cambien las reglas son por las acciones de la misma empresa. Si la empresa no estuviera acá, como lo que le pasó a no sé, a Uruguay, que utilizó, o sea, la administración pública reglamentó, la limitó, como querramos verlo, pero si la empresa no estuviera ahí, tampoco hubiera existido eso. O sea, la causa en sí es la misma actividad de la empresa, que como riesgo sabemos que toda actividad genera riesgos. Lo que no puedo ver o entender es, bueno, siempre lo llevo para el ámbito interno privado, decir, bueno, ¿por qué no se genera un sistema tipo de seguro o algo por el estilo? Por un lado, porque, bueno, la empresa es consciente de que su actividad va a generar riesgo. Más allá de que, si no estuviera este contrato, ese riesgo se iba a generar igual. Lo que pasa es que lo que veo es que este contrato, las empresas la empezaron a ver como, bueno, este contrato lo que hace es tomar directamente como garante al Estado, lo tenemos agarrado de pies y manos, y eso es lo que ha generado en el tiempo que todos metan demanda y demanda y demanda y demanda. Creo que lo veo así, ¿no? Entre lo poco que he podido ver, que tendría que cambiar esa parte y tomar como herramienta de puje, digamos, lo que decía Luciana, de, bueno, mis recursos están acá y a otro lado no lo vas a poder ir a buscar, así que tenemos esto, y dar vuelta a ese argumento y tratar de cambiar todo ese sistema de contratación de inversiones que se ha utilizado en realidad para el beneficio de las empresas, ¿no? Y seguir analizando, por ejemplo, lo que pasó en lo que fue la guerra del agua en Bolivia, que fueron vulnerados los derechos indígenas, o como decía Luciana, ahora hay que analizar esto del derecho de las mujeres o de género, ¿no? Con todo esto de inversión. Sí, totalmente. Ahí hay una cosa que tomo tuya, Leonardo. Es cierto, toda actividad económica implica un riesgo. O sea, el riesgo no necesariamente el riesgo para terceros, sino el riesgo para sí, es el riesgo de fracasar en el negocio. O sea, eso en términos legales se lo conoce como el riesgo empresario, y es más viejo que andar a pie. O sea, lo que sí, y en términos internacionales agrego algo. Ustedes saben, y si no, bueno, o sea, se enteran ahora, el Banco Mundial no es un solo organismo,
¿sí? Es un grupo de organismos, son 5 organismos internacionales, ¿sí? El CIADI es uno de ellos, ¿sí? Otro de los organismos que componen al grupo del Banco Mundial es precisamente algo que Leonardo, o sea, quizás él mirándolo desde el ámbito privado lo mencionaba, pero existe en el ámbito público, el MIGA. Es un organismo multilateral de garantía de inversiones, OMGI, son las siglas en castellano, y opera como un mecanismo de seguro frente a las inversiones a nivel internacional por parte de grandes empresas que quieren enfrentarse y meterse en grandes negocios. Y fíjense, sin embargo, que estos grandes actores, que son las empresas transnacionales, no han activado tanto el MIGA, como se dice en inglés, o el OMGI, tanto como el CIADI. O sea, han participado muchísimo más del sistema de protección de inversiones. De hecho, por eso tenemos este curso y no tenemos un curso sobre el MIGA. O sea, nadie lo conoce. ¿Se entiende? O sea, ¿ustedes sabían que existía el MIGA? Bueno, bienvenidos, porque, o sea, son muy pocos los que conocen, digamos, de este mecanismo a nivel internacional. Y es cierto también lo que dice Luciana, que incluso con todas estas salvedades que estamos haciendo, el CIADI tampoco es muy conocido internacionalmente, pero sí tiene una dinámica mucho más agilizada, mucho más activa, ¿sí? Y esto lo sabemos, quienes más o menos estamos dentro del ámbito jurídico, a instancias internacionales, como se ve en los últimos años sobre todo, ¿sí? Entonces, eso también es algo, porque no es que los inversionistas a nivel internacional no tienen otro tipo de recursos, lo tienen, pero no lo utilizan, y eso también es un dato, ¿sí? La falta de datos también es un dato, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que utilizan exactamente este tipo de mecanismos, teniendo otras alternativas, y no activan con los otros mecanismos? Es una pregunta abierta, ¿sí? No hay una... No, al revés, Javi. Al revés, la pregunta es, ¿por qué habrían de utilizar el MIGA cuando tienen También todos estos tratados para usar? Exactamente. O sea, la lógica de la corporación es la ganancia. La lógica de la corporación no es la protección de los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente, nada de eso. Es la ganancia. Si sos una sociedad anónima, tenés que rendir dividendos, tenés que mostrar a tus accionistas que estás llevando adelante una política competitiva como empresario. Pero, entonces, ¿por qué, si vos te dan esa herramienta, por qué no la vas a usar? No, está bien. Digo, desde esa lógica. Pero voy a tocarte el nervio. Con Luciana nos conocemos hace mucho, así que te voy a tocar el nervio familiar. Si sos un broker de seguros, ¿sí? Vos vendés el negocio. Vendés, y, o sea, querés que te compren pólizas. Tenés esto a nivel internacional. Pero no venden esa idea. Sí, habría que estudiarlo ahí, la relación con el MIGA, pero el tema es... Ahí lo sí, que hago, o sea, lo que estoy haciendo de manera implícita, ¿sí? Es que por ahí los que están vendiendo este negocio no son brokers de seguros, son abogados. Claro. Los abogados no te venden el mecanismo de seguro, los abogados lo que te venden son las demandas. Y bueno, ahí está el tema, ahí el reporte de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, ¿no? Cuando la injusticia es negocio, o sea, justamente hay datos de eso a patadas, por suerte, porque entonces no es especulativo, digamos, es una realidad, pero por ejemplo se han visto los volantes de los bufetes de abogados estadounidenses en contexto de la primavera árabe. ¿Se acuerdan cuando fue la primavera árabe, los estallidos sociales en Egipto, en Argelia, en Marruecos, 2010-2011, sí? En la primavera árabe, lo que se encontró fue estos correos electrónicos que son como volantas que mandaban los bufetes de abogados. Estamos hablando de Freshfields, como se llama, King Spalding, digamos, los grandes bufetes de abogados estadounidenses que se han especializado, tienen un grupo de abogados gigantesco especializados en arbitraje internacional, diciéndole a los inversores, ¿sabe usted de sus derechos en los países árabes? Pero los documentos están. De hecho hay un reporte sobre ese tema donde alguien filtró esa información de cómo estos abogados salen a vender el sistema. Porque también parte de esto que yo les mencionaba de Gus Van Harten, por ejemplo, que no solo Gus Van Harten, pero todos estos economistas y abogados que se han dedicado a estudiar a ver qué es esto del sistema de arbitraje en los últimos 15 años, también mostraban eso, que muchos inversores, al momento de tomar su decisión de inversión, algunos ni siquiera saben
del sistema de protección, ni siquiera saben del tratado. Los que se han encargado de difundir el sistema son los bufetes de abogados, que son los que ganan algunos hasta $1.000 la hora de asesoramiento a las empresas. Piensen que algunas demandas duran 2, 3 años, ¿sí? Imagínense lo que facturan estos bufetes de abogados con una demanda en el CIADI. Y el fenómeno de puerta giratoria hace que algunos de estos abogados, de estos bufetes, después terminen actuando como árbitro, o una vez que terminan de actuar como árbitro, vuelven a los bufetes de abogados y van a las procuradurías del Estado, y la Procuraduría del Estado, como el Procurador General del Estado de Ecuador, que no me voy a acordar el nombre, que terminó trabajando para Deckert, que es otro de los bufetes que defienden a los estados, pero es un gran bufete de abogados. O sea, es un fenómeno de puerta giratoria donde es un grupo de gente, y de hecho se habla incluso en términos de los árbitros, se habla de un grupo, un club de élite, hasta hace unos años eran 15 árbitros que habían actuado algo así como el 70% de los casos. 50%. De esos 15 árbitros, ¿el 50%? Sí. Bueno, de esos 15 árbitros, solamente creo que son 2 mujeres, Gabrielle Kaufmann-Kohler y Brigitte Stern. Gabrielle Kaufmann-Kohler siempre termina laudando a favor del inversor, y Brigitte Stern, que es una académica, que viene de la academia, no viene de bufete de abogados, es la única que generalmente saca una ¿cómo se llama eso, Javi? Cuando hacen como una disposición en disidencia en el laudo, sacan como una posición minoritaria, voto en disidencia, con lo que los otros dos dicen a favor del inversor. Brigitte Stern generalmente saca, entonces hace una declaración propia, un análisis propio, diciendo que para ella en realidad no era tan así. El voto por la minoría. O sea, fíjense, exacto, que obviamente ganan los otros dos porque son 3, entonces fuiste. Entonces ese es el sistema que tenemos, ¿no? O sea que además del sistema, este mega sistema que uno piensa que hay cerca de 3.000 tratados de protección de inversión vigentes, no, 3.000 no. Hay 3.000 firmados y hay 2.300 vigentes, eso es, 2.300 tratados vigentes. Uno piensa en ese mega estructura de tratados, pero en realidad los que se benefician es este grupito de gente que fomentan que esto se mantenga de ese modo y presionan a los estados. Ecuador, por ejemplo, el caso que hemos encontrado con Ecuador, para que vean, y cierro ahí, pero quiero contar para que vean la idea de generar indignación en realidad. En Ecuador se encontró que Ecuador firma la entrada al CIADI creo que en el 94-95, pero nunca pasa por el Congreso. Queda ahí, firma y queda firmado. Nadie se acordó de entrarlo como proyecto de ley para que entrara Ecuador al CIADI. Entonces pasan los años, en el medio Texaco, el caso de o sea, empieza la demanda judicial nacional contra Texaco por el daño ambiental en Lago Agrio. Entonces eso 97, 98, 99, pasan los años, sigue pasando 2000, 2001, y de repente encontramos con la Auditoría de Ecuador un documento que es una carta de un bufete de abogados ecuatoriano, algo así como Pérez y Pérez, una cosa así era el bufete, que le solicita creo que es al procurador del Estado, que por favor aceleren, o no sé, el procurador del Estado, no me acuerdo quién, pero que por favor aceleren el proceso de ratificación de la entrada de Ecuador al CIADI, porque alguien se dio cuenta que en un momento en el cual empezaban a llegar las demandas de manera numerosa, que Ecuador no había entrado al CIADI. Y de hecho, en el proceso que nosotros encontramos es que en el lapso de un año Ecuador entra finalmente al CIADI, y en los siguientes 2-3 años, creo que desde el 2002, 3, 4, entran un par de demandas contra Ecuador en el CIADI, que son las, yo les decía, minoritarias, porque la mayoría fueron a la Corte Permanente de Arbitraje. Pero para que ustedes vean, ¿no? Cómo el sistema se generó un sistema en el cual son poquitos los que ganan, y los estados firmaron y ahí quedó. Por eso yo decía, queda como un sistema de reglas congelado, ahí queda, y que pase lo que pase, ¿no? Como el sticker ese de WhatsApp, que salga lo que tenga que salgar, y como que pase lo que pase, y de alguna manera algo va a suceder. Mientras tanto, un grupo de gente usufructa enormemente con el funcionamiento de este sistema. Como último elemento, piensen que este sistema está hoy en revisión, o sea, ha generado tanto ruido, que se está hablando de la reforma del sistema de protección de inversiones. Pero eso que se está ya dando dentro de un CITRAL, que es una secretaría dentro de las Naciones Unidas para temas mercantiles, lo que ya hay una denuncia muy fuerte de académicos y organizaciones europeas es que ha tenido lo que se conoce como captura corporativa.
O sea, que lo que tenía que ser una reforma que permitiera ver las reglas enteras del sistema, ya empezó a ser una limpieza cosmética, así como le pusieron un poco de rouge y un poquito de pintaojos, y está en ese proceso, ¿no? Como que lo han lavado, porque se ha metido el mundo empresarial a opinar sobre el proceso de reforma. Pero es interesante porque después de 30 años ha sido tan escandaloso el resultado de este sistema que ha generado todo este ruido. Y hay muchos países que han denunciado tratados, que han, no que se han salido del CIADI, pero que han denunciado tratados, que han renegociado tratados, que están proponiendo nuevas reglas de protección de las inversiones extranjeras. Eso es una tendencia que estamos viendo. Entonces es interesante, no es que está cerrado lo de los 90, quedó igual. Hay un proceso de reforma, hay un proceso de países que ponen en cuestión, hay mucha información ya dando vuelta también. Entonces es interesante ver qué pasa, ¿no? En América Latina hubo una movida, cuando decíamos Venezuela, Ecuador y Bolivia se salieron del CIADI y denunciaron sus tratados, pero después ahí quedó. Argentina, por ejemplo, nunca inició un proceso de revisión de sus tratados, a pesar de ser el país más demandado del mundo, ¿no? Entonces ahí tenemos, y ahí es donde entra la política, es donde se acaba el ámbito de lo legal y entra la política. Es un tema político en definitiva. Es un tema político ¿en qué sentido? En términos de correlaciones de fuerza. En Bolivia, la reforma de la Constitución fue generada, como decía Leonardo, por la guerra del agua y la guerra del gas. O sea, Evo Morales es un resultado de un cambio de relación de fuerzas al interior de Bolivia. Entonces, eso es donde entra la política, y lo legal es un resultado, o sea, estos tratados son un resultado de esa correlación de fuerzas en momentos determinados también de la historia, de la coyuntura, ¿no? Bueno, vamos a ver a dónde lleva eso, ¿no? Eso ya no se sabe. No, eso hay que esperar. ¿Alguno o alguna tiene alguna pregunta para Luciana? ¿Algún comentario? ¿Algo para agregar? Había ahí de Mara en el chat, pero creo que esto sí, último sí. va en ese camino, ¿no? Lo del mundo post-coronavirus. Es eso, Mara, también. O sea, es la revisión que se va generando desde esta mirada de decir que esto tiene muchos problemas, ¿no? Y un elemento para eso, los que más no los que más presionan, pero los que sintieron cómo les dio el backlash, como dicen en inglés, ¿no? El latigazo de vuelta, son los países europeos que impulsaron el sistema, impulsaron esta protección de inversiones, y yo mencioné el caso de Alemania, España, por ejemplo, el caso de Alemania también, en su proceso de transición energética, recibió demandas de propias empresas suecas, o sea, empresas suecas, el caso muy famoso que es Vattenfall contra Alemania, empresas suecas contra Alemania por el proceso de descarbonización de Alemania. Digo, a Merkel le metieron una demanda, no a Néstor Kirchner, digo, ¿no? O sea, para que uno lo vea, que se metieron en el corazón. Digo, en Berlín, para que ustedes tengan una idea, en Berlín cuando estaban las campañas contra el tratado ¡ay! Se me fue completamente el TTIP, ahí está. El tratado, el transatlántico que era Unión Europea con Estados Unidos. Hubo marchas de 1 millón de personas en Berlín contra el ISDS, o sea, contra el mecanismo de solución de contra. Imagínense en Argentina una marcha en contra del arbitraje. O sea, no, para mí sería como un universo paralelo. Pero se instaló tanto en Alemania la cuestión de, como está muy instalado el espíritu con el tema de la lucha contra el cambio climático, las organizaciones europeas lograron montar justamente la relación que existe entre cómo el sistema de inversiones no permite una transición energética, porque lo que hace es proteger al inversor de las energías fósiles, ¿sí? Acá estamos viendo los casos en América Latina, pero hay un tratado que se llama el Tratado de la Carta de Energía, que están todos los países europeos y Rusia, y Japón, y América Latina no está en ese, por ejemplo, que es un gran tratado de inversiones, pero que protege especialmente a los inversores de las energías fósiles y que evita el proceso de descarbonización de las economías. Entonces, eso ha generado un coletazo y un debate gigantesco en Europa, que están debatiendo mucho más este tema que nosotros acá, porque están viendo lo que implica en términos de candados que generan esos tratados, para candados que no permiten la acción del Estado, en este caso, para evitar la crisis climática, digamos, ¿no? Entonces es bien interesante el tema, porque ahí se vincula de manera directa con temas candentes en la agenda. Pensar la COP26, que
mencionaban hace poco, bueno, que fue un fracaso, decíamos fue un fracaso, pero obviamente nosotros decimos, no podría haber Green New Deal, no podría haber grandes compromisos en el Acuerdo de París mientras esté montado el sistema de protección de inversiones. Porque en cuanto un Estado quiere moverse, llegan las demandas, como un chantaje de los inversores para evitar el cambio de política. Entonces es bien interesante ahí el vínculo que hay entre este sistema de protección de inversiones y acciones estatales que puedan llevar a un mundo mejor, por decirlo, ustedes me van a entender la idea. Sí, no, pero, o sea, mismo la COP fue, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? Sí, ahora sí. Ahora. Sí, principio de noviembre. Y se habló y nada, y seguirá, y habrá otra el año que viene. Y seguiremos con el derrotero de COP20 no sé cuánto, y las que tengan que venir sobre cambio climático, y en el mientras tanto veremos cómo el planeta se sobrecalienta cada vez más. O sea, ahí hay un impedimento, digamos, o sea, por eso hay una vinculación, digamos, con los temas, con la voluntad política también, ¿sí? Pero sobre todo con la correlación de fuerzas, porque esto no es voluntarismo. O sea, el tema de la correlación de fuerzas que menciona Luciana es importantísimo también, porque tampoco es simplemente que las reformas se dan porque alguien se levantó a las 2:30 de la mañana de la cama diciendo, no, se me ocurrió que el artículo 74 podría cambiar si le podríamos poner 4 comas más, sino que todo el proceso de reformas de alguna manera da cuenta de un gran proceso de protesta, si se quiere, o por lo menos de crítica hacia la dinámica y cómo ha venido funcionando esto por lo menos hasta ahora. Entonces, eso es parte de... La semana pasada hablábamos de cómo está, o por lo menos desde hace al menos 2 o 3 semanas, venimos diciendo de cómo nos estamos metiendo en los debates internacionales sobre este tipo de cuestiones. O sea, ya no es solamente que estamos hablando del cursito de, bueno, cómo es un arbitraje, y que existen los tribunales, y que hay arbitraje de inversión, y que, bueno, y es una salida laboral. ¿Sí? Sino que además, o sea, implica otro tipo de cuestiones que tiene que ver con los impactos, el análisis, cómo funciona la dinámica, los problemas que puede llegar a generar y cómo tenemos que resolver esos problemas, porque alguien va a terminar pagando esos problemas. Y ese alguien, en mayor o menor medida, de vuelta vamos a seguir siendo nosotros, porque no vivimos en Marte. Son las arcas públicas, sí. Las no demandas las vivimos tienen que en pagar Marte, con las arcas públicas. claro. O sea, el coletazo que menciona Luciana lo termina pagando el erario público, y el erario público, a menos que seamos todos evasores impositivos, seguimos siendo nosotros. Seguimos siendo nosotros. Así que es muy interesante, digamos, este análisis, o sea, que mezcle un poco, pone en una masa así, que se pone a jugar y a amasar para sacar ideas nuevas, que es en definitiva lo que tratamos de hacer cuando se hace investigación científica, ¿sí? ¿Comentarios, preguntas? ¿Algo para decir? ¿Hablen ahora, ocasión para siempre? No, para siempre no. Santiago. Yo tenía una pequeña pregunta, si se sabía, mejor dicho, para hacerlo más completa, si las demandas que entraron para la Argentina entraron todas juntas en un momento, como que hubo un pico en un momento y después disminuyeron, o las demandas contra la Argentina fueron más sostenidas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si aún siguen entrando demandas o si estamos como peloteando con las viejas, digamos. si todavía estamos respondiendo a las viejas demandas. No, Argentina sigue recibiendo demandas. Lo que pasa es que lo que sucedió después durante el gobierno de Néstor Kirchner, en realidad, pero no por Kirchner en sí, sino porque, como yo decía antes, fueron respuestas a la crisis del 2001. Fueron las demandas, esas 35 demandas en 3 años, fueron todas con el mismo motivo, que es la especificación, o sea, la salida de la convertibilidad y el congelamiento de tarifas. Son esas 2 medidas que son en la ley de emergencia económica de enero del 2002, que toma el presidente interino Eduardo Duhalde. Y la baña esas son las medidas en economía. Con la claro, baña en economía. el Ministerio de Economía. Totalmente. En ese contexto es lo que se podía, o sea, no había mucha idea de qué otra cosa se pudiera hacer. Era obvio que había que salir la convertibilidad. Si vos te fijás, hay un artículo del 2003-2004, o sea, en ese mismo contexto efervescente, de Félix Peña. Félix Peña es un internacionalista bastante reconocido argentino,
Y él dice en un momento, las demandas que están por venir contra la Argentina están constituyendo el caso argentino. O sea, fue conocido ese periodo como el caso argentino. Nunca ningún país había recibido esa cantidad de demandas. Además, eso es un súper pico, Santiago, o sea, súper pico, porque vos tenés, por eso te digo, 35 y después creo que llegó a 40 demandas vinculadas solo con esa medida. Yo no sé si hay otro país, no sé, no. Ya te diría como, de hecho, como con seguridad, no hay otro país del mundo que haya recibido esa cantidad de demandas por un hecho, no hay. Por eso Argentina acumuló tantas demandas. De hecho, Lu, agrego una cosita. En ese momento, cuando se estaba recibiendo el pico de demandas, el CIADI cuantificaba las demandas, ¿sí? La torta que dice de qué regiones vienen las demandas, y Argentina era una región. O sea, Argentina la cuantificaba aparte, porque era tal la cantidad para que no se distorsionara cuando hablara de América Latina, que no se distorsionara, porque no eran todos los países que estaban siendo demandados, era solamente Argentina, y era una cantidad muy importante la de Argentina en ese momento, ¿sí? Después volvió todo... A ver si encuentro... Ahora si ven cómo, cómo es la data del CIADI, cómo son las estadísticas, es por región más o menos geográfica, ¿sí? O sea que es como debía ser. Pero en ese periodo de tiempo eran regiones salvo Argentina. Argentina se metía como dentro de las regiones como región aparte, ¿sí? Pero sí... Genial, gracias. Claro. Sí, muchas gracias. Sí, porque además Argentina siguió recibiendo demandas, por ejemplo, Argentina recibió demandas con la nacionalización de acciones de YPF, con la nacionalización de acciones de las AFJP, con la nacionalización de acciones de Repsol, Repsol ya dije, ¿de cuál me estoy olvidando? Con los bonos, los bonistas italianos. Aerolíneas, sí, bueno, los bonistas por el tema de deuda, Abaclat versus Argentina. O sea, Argentina siguió después recibiendo demandas y creo que las últimas que recibió fue una de peajes. Autopista del Sol. Y el gobierno de Macri también recibió demandas, o sea, pero después siguió recibiendo 2 demandas por año. Sí, Autopista del Sol, de hecho, se presentó, es una demanda que se presentó es contra Argentina en realidad, pero durante el periodo de Macri. Sí. El de FJP son 2 demandas, es Zurich y después otra creo que era Zurich y la otra es MetLife contra Argentina, o sea, 2 norteamericanas contra Argentina. O sea, tenés de algunas. Repsol cuando fue Repsol fue genial. Repsol batió todas las reglas de la legalidad, porque en los tratados de inversión plantean, o no, Javi, en los artículos sobre las cláusulas sobre arbitraje dice, el inversor podrá optar por una de estas, o la Justicia Nacional, o el CIADI, o cualquier otro foro arbitral. O sea, cualquiera puedes elegir, pero Repsol, cuando en el gobierno de Cristina se nacionalizan las acciones, Repsol mete en la misma semana 4 demandas. Mete en el CIADI, en el Tribunal de Nueva York, en el Tribunal de París y en la Justicia Nacional. O sea, Repsol dijo, como sea me vas a pagar, Argentina, mis acciones que me acabas de expropiar. ¿Sí? La expropiación de acciones fue. Después Argentina se sentó a negociar y Repsol retira las 4 demandas. Pero se dan cuenta que es político en realidad, porque el tratado claramente dice no puedes meter en el CIADI y en un tribunal, en otro tribunal y además en el Tribunal Nacional. Pero eso es la política, o sea, me vas a pagar o me vas a pagar, como sea. Esto es o sea, si vos me tocaste esto, yo voy a usar todos mis canales posibles para obligarte a sentarte a negociar. ¿Sí? Entonces, eso es el juego de la política que entra una vez que los tratados están en vigencia y que en realidad la legalidad es lo que menos importa ahí, ¿no? Si uno quisiera verlos de esa manera. Digo yo que no soy abogada, obvio, entonces es obvio, para mí es obvio que la legalidad es lo menos importante, porque en realidad es un instrumento en esa correlación de fuerzas donde, bueno, un Estado puede expropiar acciones, pero tenés que pagar, ¿no? A precio de mercado y en poco tiempo, no sé cómo es la regla, ¿no? El derecho consuetudinario es a poco tiempo y a precio de mercado. El tema es que un Estado puede decir no lo pago, ¿sí? Venezuela, que expropió una enorme cantidad Bolivia y Venezuela expropiaron una enorme cantidad de empresas vinculadas a su Plan Nacional de Desarrollo, pero Venezuela pagó todas las expropiaciones. No es que, es más, Cuba, en la Revolución Cubana después terminó pagando varias de las expropiaciones, mucho tiempo después. Pero digo, ni siquiera es que es una revolución donde dijeron, los echamos todos a patadas y váyanle a pedirle cuentas a Magoya. No,
o sea, se pagaron las expropiaciones. Lo que pasa es que las empresas utilizan la demanda como modo de presionar para que se pague más rápido, o incluso se pide mucho más de lo que era la inversión original, que eso es otro temón, ¿no? Que los inversores han utilizado el sistema para sacar una ganancia extraordinaria que no tiene nada que ver con la inversión original que habían hecho en el territorio. Entonces, bueno, ahí entra todo el juego de la política, ¿no? Ahí como para el cierre es que es un tema político. ¿Comentarios? ¿Alguna última pregunta? Y ya la libramos a Luciana y quedamos todos liberados, si no. ¿No? ¿Estamos bien? Si no, estos temas, porque si no, Javier dijo callen para siempre, pueden seguir al Transnational Institute en Twitter, me pueden seguir a mí en Twitter. Nosotros estamos siempre poniendo noticias de esto en el Facebook también, estamos siempre poniendo, tratando de cuando hay una noticia subimos como para estar al día, decir, bueno, hay hay canales de información sobre este tema que como para estar al día con lo que va pasando, más allá de que a veces salen o no salen en el diario, ¿no? Entonces hay formas de estar al día también con los debates de reforma internacional, hay mucha gente que eso es muy cierto, por sí. lo general en los diarios, en algunos salen, ¿sí? Si es muy escandalosa la demanda, por ahí saldrá, pero por lo general salen los laudos, ¿sí? Cuando condenan a la Argentina por tal cosa, pero ahí de vuelta estamos teniendo una visión, o sea, individual de casos, individual sobre un país. O sea, no sabemos si el resto de los países están siendo condenados, si hay muchas o pocas demandas a nivel internacional, si las demandas están aumentando, somos el único país que sigue siendo condenado en este sistema bendito, ¿sí? O sea, es la vista individual, ¿sí? O sea, ultra aislada, que hace perder la dinámica del sistema como tal, ¿sí? Entonces, por lo general, este tipo de data, ¿sí? de novedades se comparten mucho hoy en día por redes sociales. Luciana se encarga de mantenernos a todos informados vía Twitter generalmente, pero es muy cierto, o sea, esto tiene una dinámica mucho más rápida y de distintos pasos que no necesariamente es el laudo final, ¿sí? Así que bueno, si no hay ningún comentario, Luz, si querés hacer algún comentario final de cierre, si no, estamos todos recontra satisfechos, me parece. ¿Sí? Bueno, Bárbara. le agradecemos. Sí, estamos en contacto. Estamos muy bien, entonces. Le agradecemos a la doctora Giotto, como debe ser el cierre del curso, con todos los palmares debidos, por habernos dado una excelente clase, sí, aplausos en general. Y de vuelta nos vamos a estar encontrando el lunes que viene, ¿sí? El lunes que viene vamos a tener el cierre del taller, así que la idea es que ustedes pongan algunas barbas y pelos en remojo. Yo, lo mío cuenta solamente por las barbas, pero para tratar de generar algún tipo de intercambio en aquellos o aquellas que quieran elaborar algún artículo que pueda ser publicable. Recuerden que esta oportunidad, así que y poner un poco ideas en peloteo, ¿sí? Para tratar de ver qué es lo que puede llegar a surgir, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Lu. Y nos estamos mucha viendo. suerte en el tema del curso. Nos Buen fin de estamos año. viendo.